Días quisiera que me indiquen, por favor, si me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bien. Bien, estoy poniendo la presentación en Word. ¿Ven la presentación en Word? Sí, ingeniero. Bien. Nos habíamos quedado el día de ayer en esto de canales sin revestido y revestido. Habíamos visto las ventajas que tienen cada uno de ellos y obviamente las desventajas también. Dependiendo del objetivo del proyecto, uno puede definir si uno empieza con canales revestidos o no revestidos, ¿no? Como una primera etapa se puede empezar con canales no revestidos. Recuerden que los proyectos tienen etapas y en una segunda etapa puede pasarse a revestir el canal, ¿no? Cuando ya se amplía la frontera agrícola, se requiere más agua. Nosotros sabemos que si mejoramos la cobertura del canal, por ejemplo, de canal de tierra, lo pasamos a canal de concreto, esa misma conducción con esas dimensiones va a poder transportar un mayor caudal. Entonces, con eso se podría ampliar la frontera agrícola. Por eso les mencionaba, esto puede referirse a una primera etapa y los revestidos a una segunda etapa de ampliación, ¿no? Bien, ya hemos visto entonces eso. Ahora, la sección de máxima eficiencia hidráulica, como ustedes ya lo han estudiado, es aquella para la cual se obtiene la menor área mojada para transportar un determinado caudal, de acuerdo, bajo las mismas condiciones de pendiente, rugosidad y forma geométrica de la sección transversal, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. No va a haber otra dimensión menor que la que corresponde a la máxima eficiencia hidráulica para transportar un determinado caudal. Por eso se menciona que si nosotros diseñamos con esta máxima eficiencia hidráulica, lo que vamos a hacer es minimizar las áreas y volúmenes de excavación, aunque esta recomendación ya sabemos nosotros que debemos tomarlo con pinzas, ¿no? No siempre es así, ¿no? ¿Cuándo se va a poder minimizar las áreas y volúmenes de excavación? Eso va a corresponder al caso en el que, bueno, esto creo que estaba en la lámina anterior, sí. Bueno, acá, no, acá está, esto es. Esto va a corresponder al caso en el que la superficie del terreno coincide con la parte superior del canal, ¿no? O sea, la excavación que se va a hacer es exactamente para el canal que nosotros vamos a construir. Entonces, en esos casos sí se optimiza la excavación y la eliminación de material, ¿no? Pero si fuera un caso en el que el canal, debido a que el terreno es muy plano y la pendiente del canal es mayor, de modo tal que con la distancia se va profundizando más, y hay que hacer una excavación adicional para llegar a la rasante del canal, entonces en esos casos no conviene la máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Porque tendríamos una excavación excesiva y habría que ver la posibilidad de hacerlo de esta manera, ¿no? Reduciendo la base de modo tal que podamos reducir la excavación, ¿no? Eso, repito, es lo que se debe analizar en una etapa de factibilidad. Entonces no siempre es válido esto, lo que se menciona aquí, ¿no? Bien, la ecuación, la demostración no la vamos a hacer, ustedes ya lo hicieron, ya lo vieron, mejor dicho, y la expresión final es esa, ¿no? B sobre I, la relación entre la base del canal y el tirante. Estamos considerando un canal de sección trapezoidal, aunque sabemos que si el ángulo θ, que es la inclinación, que es el ángulo que forma el talud del canal con la horizontal, es cero, nosotros sabemos que corresponde a un canal rectangular, ¿no? Entonces es una ecuación general esta, ¿no? Entonces esta es la relación. Y acá tenemos un cuadro en el cual hemos colocado algunos de estos valores para determinar la relación B sobre I, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Cuando el talud es cero, es el canal rectangular, la relación de B sobre I, el tirante debe ser, la base debe ser 2 veces el tirante, ¿no? Y así vamos tomando valores diferentes relaciones diferentes para diferentes valores del talud, ¿de acuerdo? Recordemos que los valores, la relación que ustedes tienen en la parte inferior corresponden a la máxima eficiencia hidráulica para el talud que están analizando, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y si nosotros quisiéramos saber, bueno, de todas esas secciones trapezoidales, ¿cuál es la más eficiente? Porque nosotros vemos acá varias, ¿no? La sección de la primera, las demás son trapezoidales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la máxima, la de mayor eficiencia? Esta corresponde a lo que está aquí debajo, ¿no? ¿De acuerdo? Es aquella en la cual dice el ángulo que hace el talud con horizontal es 60 grados, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando de un hexágono regular, ¿no? Si ustedes son un hexágono regular, lo parten por la mitad, lo que van a tener justamente la sección trapezoidal más eficiente, ¿no? Y esa se cumple cuando z vale 1 sobre raíz de 3 y b sobre i es 1,15, ¿no? Acá está la trapezoidal, ¿no? Es como si tuviéramos acá un hexágono regular, lo partimos por la mitad,
y lo que queda debajo, esa sección trapezoidal, sería justamente la que corresponde a la condición que está aquí indicada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta es la sección más eficiente de todas las trapezoidales. En el cuadro que ustedes tienen aquí a continuación, tienen relaciones de las expresiones matemáticas para determinar el área, perímetro mojado, radio hidráulico y espejo de agua o ancho superficial también de cada uno de estos canales, ¿no? ¿De acuerdo? Esas expresiones se les deja acá indicado. Bien, entonces ya nosotros hemos visto cuál es la expresión que me va a relacionar la base con el tirante. En general, la de máxima eficiencia hidráulica. Por otro lado, ustedes pueden tomar, de acuerdo a las consideraciones de la superficie del terreno, pueden ustedes adoptar otra relación que de repente les salga más económica. Eso ya tiene que hacerse, verificarse mediante un análisis, ¿no? Un análisis económico, ¿no? ¿Qué es lo que queda determinar en el canal? Ya tenemos aquí, con esto ya nosotros podemos determinar todas las características hidráulicas, ¿no? La área, tirante, velocidad, número de fruto, energía, todas esas cosas se pueden calcular. ¿Qué nos faltaría determinar? Nos faltaría determinar el borde libre, ¿no? El borde libre ya lo hemos mencionado en el caso de las presas. En general ya les he mencionado también de que cualquier estructura hidráulica, cualquier estructura que transporte agua, debe tener siempre un borde libre, ¿no? Porque el agua es un elemento que tiene movimiento, no es un elemento estático, ¿no? Entonces, al moverse, se mueve tanto en la dirección horizontal como vertical. Ustedes nunca van a ver una superficie de agua cuya posición vertical se mantenga constante, ¿no? Si ustedes recuerdan su práctica de laboratorio, mecánica fluido 2, y vieron el canal, analizaron el canal y necesitaban determinar la altura de agua, recuerdan que ese nivel subía y bajaba, ¿no? No es constante, ¿no? Entonces siempre hay una variación y en causas naturales esa variación es mayor, ¿no? Entonces siempre debe haber un borde libre que también asuma cualquier consideración de que caiga un elemento dentro del cauce y haga que este nivel de agua se eleve, ¿no? Entonces, para todas esas eventualidades se tiene que considerar siempre un borde libre. En el caso de la presa también vimos, ¿no? Que era por la acción del viento, por la acción de asentamientos diferenciales, que se requería siempre un borde libre, ¿no? Entonces, en el caso de canales no existe una regla fija para establecer de una manera científica o exacta esa altura de borde libre, ¿no? Solo hay recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones podemos tener aquí la que se menciona, dice una práctica común, es considerar el borde libre igual a la tercera parte del tirante en canales no revestidos. Eso quiere decir que si a usted le sale, por ejemplo, el tirante de diseño de un canal, como tuvieron el tirante de diseño con el caudal de diseño. ¿Y quién es el caudal de diseño? El caudal máximo que se espera transportar por ese canal. ¿De acuerdo? Si con ese tirante, con ese caudal, ustedes determinan que el tirante, por ejemplo, es 90 centímetros, si es un canal no revestido, el borde libre sería en ese caso la tercera parte, o sea, sería 30 centímetros. O también dice el otro criterio que dice 0,30 más un cuarto del tirante, ¿no? Si es 90, la cuarta parte es 22,5 más 30, 52,5, ¿no? Entonces, se toma el mayor por si acaso, ¿no? Se toma el mayor de esas recomendaciones y ese sería el borde libre, ¿no? Y en el caso de canales revestidos, el borde libre se reduce a la quinta parte del tirante, ¿no? Si es 90, como en el ejemplo anterior, el tirante, el borde libre sería la quinta parte, ¿no? O sea, 18 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una recomendación. Al final, ustedes son los que van a decidir. Estas son recomendaciones que ustedes pueden tomar como punto de partida y de acuerdo a eso, establecer un borde libre, ¿no? Al igual que en el caso de las presas, un mayor borde libre significa una sección de canal más amplia, más grande, mayor concreto, mayor excavación y mayores costos, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer este borde libre. La recomendación es no ir por valores menores a esto, ¿no? Ya sería una cosa riesgosa que, por ejemplo, ustedes en vez de tomar, acá les sale 52 centímetros, ustedes tomen 20 centímetros nada más con el fin de economizar gastos, eso sí va en riesgo, ¿no? No deben ser menores los valores que tomen a los que están en estas recomendaciones. Hay otras recomendaciones. Acá tienen ustedes una tabla en la cual se ve el borde libre en función del tirante y la velocidad del agua. Esto es válido solo para canales revestidos. ¿De acuerdo? Engineering News Record sacó esta tabla, ¿no? En base a experiencias. Y ven ustedes, que tenemos en este eje vertical la altura de agua, el tirante en metros,
En este eje horizontal, el borde libre, y aquí las diferentes curvas me indican velocidades medias en el canal, ¿no? ¿De acuerdo? Son velocidades medias. ¿Cómo se obtuvo? El caudal total lo dividí entre el área total y eso me da la velocidad media, ¿no? Entonces vean ustedes para diferentes valores de velocidad cómo varían los bordes libres, ¿no? Por ejemplo, por una velocidad de 2,4 metros por segundo, si el tirante es de 1 metro, ¿cuánto es el borde libre? A ver, 2,4 está aquí. Un ratito quiero poner esto para que se pueda ver mejor. 2,4 es esto, de acuerdo, entonces la curva de 2,4. Me dicen que el tirante es 1 metro, entonces esto más o menos se corta, vamos a ver por aquí, aproximadamente 30 centímetros, bueno, parece que es 29, vamos a poner 30 centímetros, este sería el punto de intersección, si el tirante fuera 1 metro y la velocidad media 2,4, ¿no? Ahora, si la velocidad si el tirante subiera 5 metros para esa misma velocidad, el borde libre que inicialmente era 30 centímetros, ¿qué pasaría con ese borde libre? Seguimos con 2,4, 5 metros por segundo, 2,4 es esto, aquí estaría el borde libre, ¿no? ¿Y cuánto sería el borde libre? Está entre 60 y 70, ¿no? Más o menos 67 centímetros, más o menos está por acá, acá está, ¿no? Bajamos esta vertical, más o menos está por acá, pongamos 67 centímetros. Entonces se dan cuenta que también el borde libre está en función de la profundidad del agua o del tirante que ustedes van a conducir en ese canal, ¿no? Entonces ha variado, ¿no? De 30 centímetros ha pasado a casi 60, 70 centímetros porque ha variado el tirante de 1 metro a 5 metros, ¿no? Entonces eso, recuerden que esta tabla ha sido obtenida en base a mediciones experimentales, ¿no? Entonces ante canales en los cuales se ha medido esto, ¿no? El efecto del tirante influye en la magnitud del borde libre, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es otra tabla que ustedes pueden tomar como referencia. Repito, ustedes al final son los que van a decidir. No hay una expresión establecida y definitiva, ¿no? Hay otras recomendaciones. La Secretaría de Recursos Hidráulicos de México recomienda estos bordes libres para canales revestidos y sin revestir en función del caudal que se transporta, ¿no? ¿De acuerdo? Va de 7,5 centímetros a 10 centímetros, ¿no? Bueno, acá están los valores. Acá en nuestro país no se recomienda tomar un valor de borde libre menor a 20 centímetros para cualquier caso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, 7,5 no he visto que se haya tomado aquí esta consideración, ¿no? Máximo Villón es un ingeniero peruano que radica ahora en Costa Rica, es hidráulico, y sugirió estos valores de borde libre, ¿no? Hasta 0,8, está en función de la base del canal. Esto está en función del caudal y esto está en función de la base, ¿no? Si la base es 0,8, recomienda un borde libre 40 centímetros. Si el extremo es de 3 metros a 20 metros, un borde libre de 1 metro, ¿no? Son recomendaciones. Acá está bien claro la palabra sugirió. No dice que... Acá también la palabra recomienda. Entonces no dice que tiene que ser así, ¿no? Está dando valores que ustedes deben tomar en cuenta para sus diseños finales, ¿no? Bien, acá hay dos videos, 10.1 y 10.2. Vamos a ver solo uno de ellos. Ustedes el otro lo pueden ver por su cuenta. Me parece que esto es sobre la parte constructiva de un canal, ¿no? Y eso quería que lo vean. Vamos a activar ese video. Si tienen alguna pregunta, por favor, indíquenla. Vamos a ver, aquí está. No parece que ha cargado. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está. ¿Están viendo el video? Confirmen, por favor, muchachos. ¿Están viendo el video y lo están escuchando? Se ve el video, ingeniero, pero... Ya, ahorita lo voy a corregir. ¿Se escucha el sonido? ¿Se escuchó el sonido? ¿No se escuchó el sonido? Y en este caso, ¿cómo se hace? Bueno, si no se escucha el sonido, tendré que explicar. Entonces, vamos a ver acá. Acá debe estar, pero... Parece que hay una opción que solamente compartes la pestaña con el sonido, ingeniero. Cuando presentes nuevamente.
A ver, acá dice pantalla completa, cambiar, activar subtítulos, notificar un problema, uso inadecuado. No dice nada de... Ahí cuando pones, ingeniero, dejas de compartir y luego nuevamente compartes, Ya vamos a ver. aparece una pestaña mejorar para video y animación, dice. A ver. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y vamos a ver dónde está. Acá está. A ver, me dicen si escuchan. Sí, se escucha, ingeniero. Ya, muchas gracias. Observen, por favor, se trata de la construcción de un canal. Quiero que vean todo el proceso. No han hecho primero un trazado con tiza y ahora están haciendo la excavación con una maquinaria apropiada, ¿no? La excavación se realizó para sacar el material que no era adecuado, ¿no? Ahora está colocando un material seleccionado para darle forma a la caja del canal. Y una vez que se ha colocado ese material, se empieza a compactar. Y una vez que se ha compactado, nuevamente se vuelve a hacer el trazo, esta vez ya para construir el canal, ¿no? Ahí está justamente. Y sobre eso se pone ya la caja del canal y se vacía el concreto, ¿no? Es un canal de riego, y ahí están justamente las compuertas que van a... Es un partidor, ¿no? Que va a permitir derivar las aguas a una zona u otra, ¿no? Esas son las juntas de dilatación. Y ahí se ve el canal terminado y operando, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces ya han visto esta presentación que tiene que ver justamente con esta construcción de un canal. Entonces ya has visto cómo es, no es que escarban sobre el terreno y sobre eso apisonan y sobre eso vacían el concreto, ¿no? Es un material que es no adecuado para un canal, ¿no? Entonces tiene primero que formar una base que pueda resistir el canal de manera estable, como ustedes han visto. Bueno, vamos a dejar de compartir eso. Y sobre eso recién hacer la construcción del canal, ¿no? Esa es la forma correcta en mayor o menor proporción, esa es la forma correcta de hacer esta construcción. Vamos a seguir compartiendo con toda la pantalla de nuevo. El otro video ustedes lo pueden ver, no está en el aula virtual. También tiene que ver con un proceso constructivo, porque es un canal más grande y lo que resaltaba en ese otro proceso, más que nada, son los implementos de seguridad que se pone ahora a las personas, los trabajadores, para hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces eso es lo que se resalta en ese video 10.2. También es una construcción de un canal, pero de mayor dimensión, ¿no? Y aquí en nuestro país. Ustedes pueden observarlo en un momento que deseen. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, es un ejemplo de aplicación de la ecuación de Manning, dice, y bueno, y de la máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Un canal rectangular de 4,8 metros de ancho, es rectangular, transporta agua con un tirante igual a 1,2 metros. La pendiente de ese canal es 1 por 1000, o sea, 0,1%. Y está revestido con una mampostería cuyo valor de N es 0,017, ¿no? O sea, se va a aumentar en lo posible el caudal, dice, sin cambiar la pendiente del canal o la forma de la sección. De acuerdo, esta condición es importante, ¿no? Se quiere aumentar el caudal sin cambiar la pendiente del canal ni la forma de la sección. O sea, si es rectangular, debe seguir siendo rectangular, ¿no? La pendiente no se toca, ¿no? Las dimensiones de la sección pueden cambiarse, pero el canal debe contener la misma cantidad de revestimiento que la condición inicial. La pregunta es calcular las nuevas dimensiones
y el aumento del caudal si se ha producido, ¿no? De repente no es posible y no habría respuesta en ese caso, ¿no? Y en este problema, como es de aplicación de la ecuación de Manning, acá está indicado lo que deben hacer, no lo voy a desarrollar, ustedes lo pueden verificar, inclusive está la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Si me piden calcular nuevas dimensiones y aumento probable del caudal, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto es el caudal inicial. Yo no puedo saber si hay aumento o disminución si yo no conozco el caudal inicial. Y con los primeros datos que aparecen en el enunciado puedo calcular, ¿no? Me dan la base, me dicen que es rectangular, me dan el tirante, me dan la pendiente y me dan el n. Entonces, con eso calculo el caudal aplicando la ecuación de Manning, y aquí está, ¿no? Aplicando la ecuación de Manning se calcula el caudal en el canal, y ese valor es 9,23 metros cúbicos por segundo, ¿no? Como me dicen que debo cambiar la dimensión de la sección para incrementar el caudal con la misma cantidad de revestimiento, lo que me están diciendo es que pruebe con la sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? En la cual ustedes saben que con una cantidad de revestimiento, con un perímetro o área mojada, yo voy a transportar el mayor caudal posible para esa geometría, ¿no? Entonces, como ya tengo la geometría, lo que voy a hacer ahora es verificar si lo transformo a máxima eficiencia hidráulica, cuánto podría transportar, ¿no? Entonces, eso es lo que se aplica en el siguiente punto, ¿no? Ya conocemos el caudal, sabemos que es una sección rectangular, sabemos que para sección rectangular B sobre I es igual a 2, y con esa consideración vuelvo a calcular todo y me sale una nueva sección, considerando obviamente en este caso la limitante del perímetro, ¿no? El perímetro va a ser el mismo. Entonces, con esa consideración yo hago mi igualdad, aplico la máxima eficiencia hidráulica, yo obtengo que el caudal en ese segundo caso, para la nueva sección rectangular que voy a determinar, que corresponde a la máxima eficiencia hidráulica, el caudal que se podría transportar sería 11,24 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces la diferencia más o menos es 2 metros cúbicos de más que se podría transportar, mejorando las condiciones de la sección transversal de ese canal, ¿no? Muchas veces los canales se diseñan, sobre todo en las zonas en las cuales no hay mayor preparación, las personas lo diseñan en base a un criterio práctico, ¿no? No analizan estos casos de máxima eficiencia hidráulica. Entonces excavan a una sección, una base que ellos consideran y una profundidad, inclusive en algunos casos se nota que ha sido una construcción artesanal cuando, por ejemplo, en el recorrido ustedes observan que el borde libre varía de manera muy notoria, ¿no? En zonas en las cuales el borde libre tiene 30 centímetros, 40 centímetros, y en otras en las que ustedes ven que apenas tiene 5 centímetros. Entonces quiere decir que la construcción de este canal no ha seguido una dirección técnica adecuada, ¿no? En estos casos el borde libre debe mantenerse más o menos en la misma magnitud a la cual ha sido considerada, ¿no? Entonces, si ven esas variaciones, quiere decir que no ha sido diseñado bajo ninguna consideración técnica, sino más que nada, perdón, de manera práctica o sin considerar estos cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Vamos a pasar a un siguiente tema. Disculpen. Bien, lo que hemos visto acá son canales revestidos, que ustedes ya lo conocen. Ahora vamos a ver el caso de canales no revestidos, que también considero que es un repaso para ustedes. De todas maneras vamos a mencionarlo. Aquí está. Canales no revestidos. Bueno, todos ven la presentación, supongo. Acá está el diseño de canales no revestidos. Y acá la primera que vamos a ver, que ustedes también lo han estudiado, es la sección de mínima infiltración, que es parecida a la sección de máxima eficiencia hidráulica, pero si ustedes observan, bueno, la infiltración, ¿a qué se debe? Uno de los factores que influyen en la infiltración, aparte de la textura del suelo, estamos hablando de canales no revestidos, también es la presión, ¿no? No es lo mismo tener en un canal un tirante de 30 centímetros a tener en ese canal un tirante de 150 centímetros, ¿no? En el caso de que el tirante es mayor, la presión es mayor, entonces es más probable que se produzca la infiltración. Por ese motivo, bajo esas consideraciones es que se determina también la sección de mínima infiltración, dado bajo esta relación, ¿de acuerdo? Acá está B sobre I igual a 4 tangente teta medios, donde teta es el ángulo que forma el talud con la horizontal, ¿ok? De modo que Z es igual a cotangente de teta, ¿no? Dice, este concepto se aplica cuando se requiere tener la menor pérdida de agua posible en canales no revestidos. Esta condición depende del tipo de suelo y del tirante de agua, ¿no?
Bueno, el tirante de agua se observa que depende, ¿no? Porque ustedes despejan B, está en función de I, o sea, I aparece en esta expresión, entonces depende del tirante de agua, ¿no? Pero ¿por qué dicen que depende del tipo de suelo? Si acá no dice nada del tipo de suelo, ¿no? No lo dice directamente, pero si ustedes observan acá, ¿qué cosa es teta? Es el ángulo que forma el talud con horizontal. ¿Y de qué depende teta? Aquí está debajo, ¿no? Teta depende de, acá están las variaciones del talud, depende justamente del tipo de suelo, como ustedes observan. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, ¿quién me incluye acá el tipo de suelo? La variable teta, ¿no? El ángulo de inclinación que va a formar el talud, que está en función justamente del tipo de suelo que uno considere para el diseño de canal no revestido, ¿no? Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos esta expresión. ¿Recuerdan ustedes cuánto era cuando z igual a 0? B sobre i era 2, ¿no? Ahora B sobre i va a ser 4, ¿no? Quiere decir entonces que al ser la base mayor, el tirante va a ser menor, ¿no? Entonces esa es la consideración que tiene esta sección de mínima infiltración, ¿no? ¿De acuerdo? Se busca que el tirante de agua sea menor para que la infiltración también sea menor, ¿no? Bien, la demostración ustedes ya la han visto ustedes en sus cursos anteriores. Y acá están las recomendaciones según tipo de material, que tienen justamente que ver con, esto es el valor de Z, tiene que ver con teta justamente, ¿no? Y acá está en roca prácticamente vertical, no hay ningún problema, al igual que en el caso del canal de concreto, puede tener el talud que se desee, ¿no? Y acá está para tierra, para arcilla, recomendaciones del valor de Z, ¿no? ¿Ok? Esta fuente es de Aguirre, Julián, Hidráulica y Canales. Hay otras recomendaciones, ahí estoy poniendo una de referencia, ustedes pueden buscar otras, siempre y cuando esté fundamentada en base a experiencia, ¿no? El ingeniero Francisco Coronado, profesor de acá de la facultad, ya retirado, ¿no? Ya por la edad se ha jubilado. Él tiene un libro de diseño de canales, ¿no? No sé si está de manera digital, pero yo sé que estaba en la biblioteca, ¿no? Inclusive lo vendían un tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también habían varias recomendaciones. Era un libro pequeño, orientado justamente al diseño de canales, que si ustedes pueden observarlo, pueden tenerlo de guía, sería conveniente, ¿no? Bien, acá hay otra recomendación, dice la inclinación de las paredes laterales de un canal depende de varios factores, pero en especial de la clase del terreno, ¿no? Donde están alojados, o sea, donde se va a construir. La US Bureau of Reclamation recomienda un talud único de 1,5 en 1, o sea, Z vale 1,5 para la Bureau en el diseño de sus canales, ¿no? Esto no está orientado, no lo vean desde el punto de vista de que a cualquier tipo de material le van a dar ese talud, ¿no? Sino vean desde el punto de vista que más bien ellos están orientando el material que se va a utilizar para el diseño de estos canales no revestidos, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, que ellos no consideran que un canal debe ser de grava arenosa o arcillosa o arcilla porosa, ¿no? Ese material, por ejemplo, para ellos no es válido, ¿no? Sino los que están de 1,5 para arriba, ¿no? Ustedes, digamos, arcilla firme o tierra en canales pequeños, de aquí para arriba, que cumplan con esta condición son los materiales que se deben considerar para el diseño de este tipo de canales no revestidos, ¿no? Tierra arenosa suelta, por ejemplo, no debería ser considerado, ¿no? Vean desde ese punto de vista la recomendación, ¿no? No lo vean con que si el canal es de tierra arenosa, póngale 1,5, no, lo contrario, esta recomendación está vetando a estas dos últimas filas, por ejemplo, en las cuales el talud es superior al 1,5 recomendado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora cómo se diseñan este tipo de canales. Hay dos criterios, ¿no? El criterio, bueno, hay varias formas. Una de ellas ya hemos visto en la sección de mínima infiltración. Otra forma es el método de la velocidad máxima y mínima permisible. ¿En qué consiste este método? Un canal no revestido, por sus mismas características, no puede soportar velocidades mayores a un determinado valor, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque se va a erosionar, ¿no? Ni tampoco debe tener velocidades muy bajas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque al ser de material no revestido, un material de tierra o similar, es posible que crezca vegetación o que se sedimenten los materiales en suspensión, los sedimentos de suspensión que está transportando. En ambos casos es peligroso, ¿no? Crece vegetación en el fondo del canal y en los taludes y ese canal dejó de conducir la capacidad por la cual fue diseñada. Entonces, estas son las dos limitantes, la máxima y la mínima velocidad, por eso dice permisible, ¿no? Se debe estar mayor que la mínima y menor que la máxima, ¿no? Entonces, bajo esas dos consideraciones, se hace un diseño. Ojo que aquí no hay valores exactos, ¿no? O sea, si la velocidad máxima, por ejemplo, es 1,8 metros por segundo,
Si ustedes diseñan con 1,2, está bien, ¿no? Si diseñan con 1,1, está bien. Si diseñan con 1,6, está bien, ¿no? Entonces, la condición acá no es de igualdad, sino de desigualdad, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que ser menor que la máxima, mayor que la mínima, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso, porque algunos dicen, no, la solución no sale porque están haciéndolo como una igualdad, ¿no? Tienen que analizarlo como una desigualdad para que tengan solución a lo que se plantee, ¿no? Bien, ya, bueno, acá está indicado lo que ya mencioné, la velocidad máxima es la que no causa erosión, y los cuadros, los valores sugeridos son los que aparecen en esta relación. Por ejemplo, por un suelo arenoso, la velocidad máxima no debe exceder a 0,75 metros por segundo. Para un suelo arcilloso, arenoso o arcilloso limoso, que es un poco más estable, que corresponde justamente a esta línea donde estoy marcando, la velocidad máxima es 1,1. En las arenas dice 1,25, gravas 2, bueno, roca 3 metros por segundo. Entonces son cuadros también, y nuevamente la palabra, ¿no? Valores sugeridos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Estos resultados son experimentales. Sería bueno que ustedes tienen acceso a datos más recientes, recomendaciones más recientes, las tomen de referencia para tomar al final una decisión, ¿no? O sea, acá ha sido simplemente que se han ensayado en este tipo de materiales y se han obtenido esas limitaciones, ¿no? Sería bueno tener otros valores de referencia, otras tablas de referencia, ensayos realizados por otros investigadores, ¿no? Eso es lo que se refiere a la velocidad máxima. La velocidad mínima permisible es aquella, dice, en la que la velocidad no permite ni la sedimentación ni el crecimiento de las plantas, ¿no? ¿Qué valores hay recomendados para que se cumpla esa condición? La velocidad debe estar entre 0,4 y 0,6 metros por segundo, ¿no? Estos valores justamente van a cumplir con la condición de velocidad mínima, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se debe cumplir estos valores como velocidad máxima, dependiendo del tipo de material, y estos valores como velocidad mínima, ¿de acuerdo? Esas serían las dos condiciones. Dentro de ese rango de velocidades debe estar la velocidad media en el canal para el caudal de diseño que estamos considerando, ¿no? La velocidad es función de la pendiente, en consecuencia los límites establecidos para la velocidad resultan límites también para la pendiente, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Si nosotros tenemos velocidades máximas, velocidades mínimas, están en relación de la pendiente, ¿no? Entonces, mayor inclinación, más pendiente, menor inclinación, menos pendiente. Por ese motivo se da esta tabla, nuevamente acá dice, solo son valores indicativos, ¿no? Para canales de riego pequeños, la pendiente debe estar en el rango de, vean la pendiente, ¿no? 0,0006 a 0,0008, ¿no? Si hablamos en porcentaje, sería el primer caso 0,6 por mil a 0,8 por mil, ¿no? Por eso les decía, son pendientes bastante pequeñas las que se manejan en canales de riego, ¿no? Para canales de riego grandes, de 0,2 a 0,5 por mil, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo se hace el diseño considerando el método de la velocidad máxima y mínima permisible? Aquí está indicado, ¿no? Primer paso, según el tipo de material que uno ha elegido para el diseño del canal no revestido, establecen dos cosas, ¿no? El coeficiente de Manning y la pendiente y la velocidad máxima permisible, ¿no? La velocidad máxima lo sacamos de esta tabla dependiendo del material. La pendiente ustedes la pueden sacar con un primer paso de este valor. Y acá quiero obviar la palabra, esto de rugosidad realmente no debería, es coeficiente de Manning nada más, ¿no? La palabra rugosidad, repito, es cuando se tratan de canales rectos, sin ninguna cobertura y geometría constante, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Puede ser el caso, pero no siempre es así, ¿no? Mejor trabajamos con coeficiente de Manning en general. Entonces depende de estos valores, y acá está, una vez que uno ha establecido estas cosas, ha establecido la velocidad máxima permisible, el coeficiente de Manning y la pendiente del canal, entramos a la ecuación de Manning y despejamos el radio hidráulico, ¿no? Vean ustedes el radio hidráulico en función de qué está, de la velocidad máxima, que lo saqué ya, que yo le he puesto como un valor a partir del cuadro de recomendaciones que está en función del tipo de material en el cual yo voy a construir el canal. Coeficiente de Manning también, que también lo puedo sacar en base a la geometría que yo vaya a diseñar en el canal y al tipo de material también. Y la pendiente, ¿no? Que la puedo tomar como un primer paso de esta recomendación, ¿no? Entonces, en base a eso tengo el radio hidráulico. Como conocemos el caudal,
Y la velocidad máxima, acá está, yo sé que el caudal y la velocidad máxima puedo sacar, del caudal y la velocidad máxima puedo sacar un valor numérico para el área, ¿no? Que la velocidad tiene que ser menor a la velocidad máxima y la velocidad media de un canal es caudal sobre área. Entonces de acá yo despejo que el área debe ser mayor o igual a esta relación, ¿no? El caudal que voy a transportar, el caudal de diseño, entre la velocidad máxima que corresponde al tipo de material que voy a considerar para el canal no revestido, ¿no? Yo ya tengo el área, una condición para el área, esto es un valor numérico, esto es un valor numérico. Tengo un valor también para el radio hidráulico, esto es numérico también, esto ya es un número. Entonces, además nosotros sabemos que el perímetro es área sobre radio hidráulico, ¿no? Entonces quiere decir que el perímetro por radio hidráulico debe ser mayor o igual al área, ¿no? Y 15 al área esta relación, ¿no? Entonces se cumple esta condición. Y acá nosotros sacamos que el perímetro va a ser mayor o igual a toda esta expresión, ¿no? El caudal, que es datos, el caudal de diseño, el radio hidráulico que le he sacado de esta expresión, y la velocidad máxima también que la tengo de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, que me relacionan el área con un valor numérico y el perímetro con un valor numérico. Con esas dos expresiones, yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? La base del canal y el tirante, ¿de acuerdo? Con eso yo puedo determinar la geometría del canal y con eso estaría diseñado este canal. Lo que faltaría añadir sí sería el borde libre, ¿no? Acá hay un ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor. Dice, diseña un canal trapezoidal de riego que tiene una pendiente de 0,2% para transportar un caudal que varía entre 0,8 metros cúbicos por segundo y 2,2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? El canal realmente transporta una batería de caudales de distintos valores, ¿no? Pero dentro de ese conjunto de caudales me dicen que el mínimo va a ser 0,8 y el máximo va a ser 2,2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Es bueno saber esto, ¿eh? Es bueno saber esta variación de caudal, porque recuerden que debemos verificar dos condiciones, ¿no? Las condiciones de velocidad máxima y velocidad mínima, ¿no? Entonces sería bueno hacerlo, la velocidad máxima lo verificamos con el caudal máximo, y la velocidad mínima con el caudal mínimo, ¿no? Que en algún momento también va a conducir ese canal. Entonces es bueno verificar por ambas condiciones, ¿no? Bien, dice, el canal será excavado en suelo arcilloso limoso, el coeficiente Manning es 0,024, considerar Z igual a 1,5, ¿no? Entonces, este valor de Z dice que está amarrado a la recomendación del Bourdieu y está también amarrado al tipo de material que nosotros estamos considerando, ¿no? Por eso este valor Z también es dato, ¿no? De acuerdo al suelo arcilloso limoso, vamos a ver la tabla para velocidades máximas. Suelo arcilloso, arenoso, limoso, bueno, está aquí. La velocidad máxima es 1,1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar esta velocidad máxima para la solución del problema que estamos viendo. Entonces de esa tabla sacamos esto. De acuerdo al tipo de material, la velocidad máxima es 1,1 metros por segundo, ¿no? Entonces reemplazo en la expresión del radio hidráulico, ¿no? En esta expresión que está aquí, velocidad máxima por n entre s a la 1 medio elevado a la 3 medio. Entonces de allí obtengo el radio hidráulico y aquí está, ¿no? El radio hidráulico es igual a toda esta expresión y me sale un valor numérico como les mencionaba, ¿no? El radio hidráulico es igual a 0,4536, bueno, ya sabemos que es metros. El área es el caudal entre la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Porque caudal es velocidad por área, yo puedo despejar área como caudal sobre velocidad, y acá está caudal 2,2. ¿Por qué 2,2? Porque estoy tomando el valor que me están dando, ¿no? Y 1,1, ¿por qué? Porque la velocidad máxima es 1,1, ¿no? Entonces de acá me sale que el área debe ser mayor o igual a 2 metros cuadrados, ¿no? De aquí despejo la expresión para el perímetro. ¿De dónde sale esta expresión? Aquí está, ¿no? De esta expresión de aquí, de la expresión 2, ¿no? Reemplazo los valores que tengo y me sale que el perímetro debe ser mayor o igual a 4,41. Entonces tengo el área mayor o igual a 2 metros cuadrados, el perímetro mayor o igual a 4,41 metros. Tengo las expresiones geométricas para un canal trapezoidal que me relacionan la base con el tirante. Resuelvo entonces esa expresión, dos ecuaciones con dos incógnitas, y obtengo justamente que la velocidad es 2 metros y el tirante es 0,675, ¿no? Y con eso ya tendríamos ya la geometría del canal, ¿no? A ver, la base 2 metros, tirante 0,675, que podemos considerarlo como 0,68 redondeando. ¿Qué más sabemos acá? Que el talud es 1,5. ¿Qué más tenía acá?
La rugosidad, de acuerdo al dato, es 0,24. Y la pendiente, de acuerdo también al dato del problema, está acá. Es igual a 0,002. El caudal, acá lo anoto. Aquí está 2,2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bien, acá lo que falta determinar, vamos a poner las unidades. Aquí lo que falta determinar es el borde libre, ¿de acuerdo? Vamos a ver el borde libre. ¿Qué valores puede adoptar el borde libre? Es un canal no revestido. Creo que estaba en la otra presentación los bordes libres, ¿no? A ver, el canal no revestido, una recomendación decía la cuarta parte del tirante, ¿no? No, la tercera parte del tirante. Vamos a poner 0,68 entre 3. Sería un borde libre. Voy a cargar la otra presentación porque eran varias. No, esta no. ¿Por qué salió esto? Este es la 10. Y aquí está, ¿no? Aquí es el borde, aquí está, ¿no? Dice la tercera parte del tirante, o si no, vamos a poner esto acá. Bien, la tercera parte del tirante que está, o si no, 0,30 más un cuarto del tirante, ¿no? Pero esos son los dos valores de acuerdo a esta recomendación. Es canal no revestido. Bueno, acá es más fácil, ¿no? Acá sale 34,17 más 30, 0,47. ¿Cuánto sale en el otro caso? En la ocasión no va a ser menos, ¿no? 0,23, ingeniero. Tenemos 0,23 o 0,47, ¿no? Realmente, como digo, acá la parte económica es muy importante, ¿no? ¿Qué valor tomaría? Habría que ver dentro del trazo del canal que uno va a considerar qué tan probable es, por ejemplo, una caída de una piedra, o si pasa por una zona que es un poco inestable, o si es probable que caigan piedras dentro del cauce. Habría que analizar todas esas consideraciones. En este caso, la recomendación, en mi caso, ¿no? Porque si yo tuviera una situación así, analizaría las condiciones que se dan en todo el trazo del canal, y de acuerdo a ello podría optar, por ejemplo, para tomar un borde libre de 30 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Que está en el rango de 0,23 a 0,47, ¿no? Se podría decir que es un valor que está dentro de lo adecuado, ¿no? Uno podría tomar un borde libre de 50 centímetros si desea, no hay problema con eso, ¿eh? Nadie se lo va, en sentido técnico no tendría ningún problema. El problema va a ser en el aspecto económico, ¿no? En el aspecto económico, porque 50 centímetros de borde libre para un tirante de 68 centímetros es bastante, ¿no? Y eso significa mayor excavación, mayor mantenimiento, o sea, mayores costos, mayor eliminación, y de repente por ahí esa solución no va, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tomaría 30 centímetros de borde libre. Repito, en esta situación no hay nada establecido, no hay nada que diga como 2 más 3 es 5, acá no hay eso, ¿no? Son criterios y consideraciones que uno debe tomar, ¿no? ¿Qué otra cosa falta considerar aquí? Ya ustedes lo verifican. Con 0,8 metros cúbicos por segundo, ya tenemos la decisión definida. Acá lo resalto esto, hasta aquí nada más. Voy a resaltar esta parte.
ya está la sección definida, ¿de acuerdo? Este es el canal, acá, bueno, si lo dibujamos, ya está, lo dibujo con esta base. El tirante no, ¿no? Lo dibujo con esta, porque el tirante está en función de este caudal. Vamos a quitar el tirante. Entonces, esta es la base, este es el talud, este es el coeficiente de Manning y esta es la pendiente. Entonces, con esta geometría, cuando pasó el caudal de 2,2 metros cúbicos por segundo, me salió este tirante y para este caudal. Sobre esto yo puedo, y el borde libre, ¿no? Que el borde libre, por ejemplo, el borde libre también queda, ¿no? Vamos a poner acá, vamos a suponer que yo considero que el borde libre, como diseño, yo he establecido que el borde libre va a ser 0,30 metros. Entonces también este es parte de la geometría. Esa es la geometría del canal. Sobre eso van a pasar los caudales, el tren de caudales que se va a transportar ese canal una vez que está construido, ¿no? Donde el máximo es 2,2, para el cual el tirante va a ser 68 centímetros, va a tener un número de Froude, con toda seguridad va a ser subcrítico por la pendiente del canal. ¿Y qué pasa cuando transporta 0,8? Lo que ustedes tienen que hacer sobre lo que ya está en amarillo, hacer la misma operación, aplicar la ecuación de Manning, pero solo para 0,8 metros cúbicos por segundo. Y ver, y como digo, bueno, que ustedes lo verifiquen, y ver si la velocidad que este caudal me estaría dando la velocidad media mínima en ese canal, corresponde o está dentro de este rango, ¿no? Si está entre 0,4 y 0,6. Eso es lo que se tiene que hacer. Repito esto porque, y eso es el concepto, ¿no? Este método al final me dio este diseño, acá está la geometría del canal, ya está establecida. ¿Por qué le menciono esto? Porque en un problema, que creo que fue un examen final, les puse a los alumnos lo mismo, ¿no? Diseñar el canal y verificar para el caudal mínimo. Todavía les dije eso, que yo no debería decir eso. Ustedes deberían ya, si se dan un rango de caudales, ustedes saben que tienen que diseñar para la velocidad máxima y verificar ustedes para la velocidad mínima, ¿no? Y decir, sí, este canal cumple con los límites de la velocidad máxima y además con la velocidad mínima, ¿no? ¿Y qué hicieron los alumnos cuando les dije verificar con el caudal mínimo? O sea, que corresponde a la condición de velocidad mínima. Lo que hicieron es repitieron todo este procedimiento de diseño, todo el procedimiento de diseño, pero en vez de poner 2,2 metros cúbicos por segundo, pusieron 0,8, ¿no? Y eso no es una cosa incorrecta, ¿no? Yo no estoy pidiendo que haga un nuevo diseño, o sea, no me van a cambiar la sección del canal, porque ese canal lo están haciendo para 0,8, y cuando pase 2,2, ¿qué va a pasar? El caudal, ya, como siempre les he dicho, el diseño se hace para la mayor situación, o sea, la situación más crítica que va a pasar por el diseño que nosotros estamos haciendo. Y lo otro ya es verificar, en el caso de las presas, la regulación se hace por el mayor caudal. Si pasa un menor caudal, simplemente cierro la válvula, la regulo, ¿no? En este caso el canal también, ¿no? Ya tengo la geometría que está en color amarillo. Si me dicen verificar para el caudal mínimo, yo no voy a hacer otro diseño para el caudal mínimo, esa no es la pregunta, ¿no? Y eso lo hicieron, yo entiendo que lo hicieron así porque no entendieron la explicación, así como ustedes que no preguntan, tampoco preguntaban, y en el momento de la evaluación viene la dificultad para ustedes, ¿no? Entonces acá estoy repitiendo. No le quiero decir que voy a poner un problema de este tipo, sino quiero que el concepto quede claro, porque no va a ser que en un diseño, cuando trabajen en algún sitio, le digan verifícame por el caudal mínimo y hagan la forma incorrecta de hacer todo el diseño por el caudal mínimo, cuando eso es un error de concepto, ¿no? Entonces ya está la geometría y sobre eso, con este caudal mínimo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplican la ecuación de Manning para esta geometría, ven cuánto es el tirante, cuánto es el área, con el caudal 0,8 y el área dividen, calculan la velocidad media y con esa velocidad media verifican que se encuentren dentro de este rango, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta no era que haga un nuevo diseño. ¿Está claro eso, muchachos? Tengan cuidado con esto, ¿no? Es un error de concepto que no debe suceder, ¿no? Creo que esto vamos a cerrarlo y vamos a ampliar esto. Y vamos a seguir con el otro método. Ya hemos visto el método de la mínima infiltración, el método de velocidad máxima, de velocidad mínima. Ustedes pueden verificar esto con la mínima infiltración también si desean, ¿no? Cuestión de verificar diseño. Recuerden que en la etapa de factibilidad es lo que se hace, ¿no? Se empiezan a verificar diseños y alternativas y se empieza a tomar la más adecuada, siempre justificándolo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, ¿no? Son dos situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? El siguiente método... Ingeniero, Sí, dime. disculpe, una consultita. ¿Por qué es que es necesario hacer la verificación con el caudal mínimo? Si el sistema ya está funcionando con el diseño, no con el caudal de diseño, Ya. ¿por qué sería necesario? Bien. Bueno, como mencionamos en el enunciado, el enunciado está más abajo, ¿no? Y como ustedes ya lo han verificado en sus trabajos escalonados y quizá en algunas prácticas que hemos hecho,
cuando ustedes hacen el diseño de un sistema de riego, los caudales que van a transportar, o sea, que van a aplicar en la zona de cultivo no es constante, no es un volumen constante. Hay meses en los cuales el volumen es menor, meses en los cuales el volumen es mayor, porque depende de la etapa de crecimiento del cultivo, y el volumen está en función del caudal, ¿no? Menor volumen, menor caudal, mayor caudal, ¿no? Entonces, el enunciado, lo que está acá indicado es justamente la variación de caudales que se va a dar para el canal que ustedes van a diseñar, ¿de acuerdo? Entonces, este método que estamos nosotros tomando es el método de la velocidad máxima y la velocidad mínima. Entonces, ese canal debe funcionar de modo tal que los rangos, que las velocidades que van a transitar por ese canal estén dentro de ese rango, ¿no? Que sean menores que la máxima, pero mayores que la mínima, ¿no? Para evitar erosión y para evitar crecimiento de vegetación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo verifico que no exceda la velocidad máxima? Considerando justamente el caudal máximo, ¿no? Entonces, si yo tomo el mayor caudal que va a transportar esa sección y verifico que en esas condiciones de caudal la velocidad va a ser menor que la máxima, entonces ya cumplí con esa condición, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la velocidad mínima, no? ¿En qué caso voy a tener la velocidad mínima en ese canal, que ya va a funcionar porque lo he diseñado así, ¿no? Voy a tener la velocidad mínima justamente cuando transporte el caudal mínimo, que en este caso es 0,8, ¿no? Entonces, con este caudal es 0,8, y considerando la geometría que ya yo determiné con el caudal, con la velocidad máxima y el caudal máximo, verifico, ¿no? Digo, pero para esta geometría que tengo aquí, ¿cuánto va a ser el tirante y la velocidad en ese canal, ¿no? Entonces, lo determino aplicando la ecuación de Manning, tengo el caudal, tengo la geometría, tengo el tirante, con eso calculo el área y con el área la velocidad media, y ahora sí, verifico si esa velocidad media está en este rango, ¿no? Que es el rango para que no se produzca ni sedimentación ni crecimiento de vegetación, ¿no? Esa es la razón por la cual se hace la verificación para el caudal menor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Contesta tu pregunta o algo todavía está en duda? No, está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Así que tomar en cuenta, muchachos, por favor, ¿no? Como digo, yo soy partidario de que ustedes no sean... es bueno que sepan hacer los cálculos, ¿no? Pero también tienen que entender qué es lo que están calculando, ¿no? Por eso el error que pasó esa vez, que casi la mayoría del salón lo tuvo, por eso me preocupó bastante. Volvieron a diseñar todo pero para el caudal de 0,8, ¿no? Y esa no era la pregunta, ¿no? Se le pidió verificar para 0,8 metros cúbicos por segundo, y los alumnos entendieron que era diseñar para 0,8, ¿no? Si la palabra de verificar, y estamos trabajando con criterio de velocidad máxima y velocidad mínima, es evidente que lo que se está pidiendo es que verifiquen por la máxima, porque con el 2,2 ya se había verificado para la... Perdón, verifiquen para la mínima, porque con el 2,2 ya habían verificado para la máxima, ¿no? Eso significa que el alumno no ha entendido, ¿no? Operando lo hace bien, ¿no? Porque hizo un buen diseño para el caudal 0,8, ¿no? Pero el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo es que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que ustedes también tengan, ¿no? Que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿no? Bien, el otro método es el de la fuerza atractiva, que es un método más de diseño de este tipo de canales no revestidos, que se adiciona a los dos que ya hemos visto, y de acuerdo a ello uno puede al final tomar una decisión de cuál tomar. De repente este método tiene mayores criterios adicionales a los otros dos que hemos visto, ¿no? ¿Qué considera este método de la fuerza atractiva? Ustedes saben que cuando el agua discurre por un canal, el contacto del agua en movimiento con las paredes del canal, ya sea en el fondo o en el talud, va a generar un esfuerzo de corte, ¿no? Que eso también ya ustedes lo han estudiado con toda la demostración del caso. Y dependiendo de la velocidad del canal que transporta, entonces ese esfuerzo de corte también va a ser mayor o menor, ¿no? Dependiendo también de la profundidad del agua, ¿no? Entonces, en eso consiste el método de la fuerza atractiva. Entonces, en el caso anterior, la limitante era la velocidad. Recuerden, la velocidad máxima era la limitante para el diseño del canal no revestido. En este caso, la limitante va a ser la fuerza atractiva máxima, ¿de acuerdo? Que la resistencia del material del canal sea mayor que la fuerza atractiva máxima que va a soportar, ¿no? En ese caso, ese sería el criterio para este diseño, ¿no? En el caso anterior fue que la velocidad sea menor a la velocidad máxima. En este caso, la fuerza atractiva que soporte el talud y el fondo del canal debe ser menor que la fuerza atractiva máxima que va a pasar por este canal, ¿no? Entonces, ese es el criterio de diseño, ¿no? Bien, entonces, la fuerza atractiva, ustedes saben que viene dado por esta expresión, ¿no? Tau es gamma por radio hidráulico por S, para canales anchos. En general, nosotros analizamos por ancho realmente, y la expresión final va a ser esta. Esta sería la expresión con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no?
y es el tau sub 0, ¿no? ¿Por qué sub 0? Porque está referido al fondo, ¿no? El caso que ustedes estudiaron era, ver esto, es para el fondo, ¿no? Pero ustedes estudiaron un tau sub h, me parece que era, sí creo que era tau sub h para tratar de mantener a gamma por y menos h, me parece que era así, y que multiplica s, ¿no? Bueno, acá lo dejo. Esa era la expresión. Y h nacía del fondo, ¿no? H sale de acá del fondo del canal hacia arriba, se mide h. Entonces, cuando h es 0, o sea, estamos hablando del fondo del canal, el esfuerzo de corte sería tau sub 0, como aparece acá. Cuando h es 0, esto sería 0. Tau sub 0 sería gamma por i por s, ¿no? Gamma por i por s, porque h es 0, ¿no? Y en la superficie libre del canal, ¿cuánto vale h? Si empezó del fondo y va hasta la superficie, valdría i justamente, ¿no? I menos i es 0, el esfuerzo de corte en la superficie del canal es 0, ¿no? Y justamente sale, la forma del esfuerzo de corte es una distribución triangular. ¿Recuerdan? Hagan memoria y recuerden que esto es así, ¿no? Esta era la expresión final. Esta expresión se refiere al esfuerzo de corte en el fondo, ¿no? Bien, ahora, la fuerza atractiva, dice, no está distribuida uniformemente a lo largo del canal, de todo el perímetro. Mediante estudios realizados se ha determinado una distribución de la fuerza atractiva que se produce en un canal trapezoidal, y en este caso se ha abocado en el talud 1 en 1,5, donde z vale 1,5, más o menos se ha medido esta distribución de los esfuerzos, ¿no? Acá tenemos en los taludes un esfuerzo máximo de 0,76 gamma por i por s, y en el fondo 0,99, casi 1, ¿no? Casi 1 como el cociente que tenemos acá, gamma por i por s, ¿no? Esto es lo que se ha medido y esta es la distribución. ¿Qué me quiere decir esto? De que los esfuerzos de corte, el esfuerzo de corte máximo en los taludes es menor que el que ocurre en el fondo, ¿no? ¿Ok? Esto como una indicación, y se ve cómo varía, ¿no? Conforme estamos yéndonos a la superficie, el esfuerzo de corte se hace 0, ¿no? Al final es 0 aquí, ¿no? Bien, entonces en base a estas consideraciones se han hecho estudios, se han empezado a hacer, se han determinado los esfuerzos de corte para diferentes secciones trapezoidales, y se han obtenido la tabla que ustedes ven aquí, ¿no? Que son que corresponden a la figura 1 y la figura 2. ¿Qué tiene la figura 1? Dice esfuerzo atractivo unitario en los lados del canal, y la figura 2, esfuerzo atractivo unitario en el fondo del canal. O sea, este primer cuadro se refiere al talud y este se refiere al fondo, ¿no? O sea, se refiere el primer cuadro a lo que ocurre en esta zona del talud y el segundo cuadro a lo que ocurre en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, aquí? Esfuerzo atractivo unitario en los lados del canal. Acá está la relación B sobre I, o sea, base del canal sobre tirante. Recordemos que es un canal trapezoidal. Y acá en este eje tenemos el valor de E sub S, ¿no? ¿Qué es E sub S? E sub S es un coeficiente, acá está, es un coeficiente que va a multiplicar justamente a gamma por I por S, ¿no? Gamma por I por S, este valor es el coeficiente que lo voy a obtener de aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación de base tirante de un canal igual a 2, ¿de acuerdo? Estamos en este valor. Y el talud en el canal tiene un Z, o es un canal rectangular, pongamos, es un canal rectangular. Entonces, con relación B sobre I igual a 2, tenemos trazo a la vertical, corto a la curva, y tendría que el E sub S sería más o menos, acá sería más o menos 0,64, pongamos, ¿no? El trazo horizontal 0,64, porque está entre 0,6 y 0,8. 0,64, eso quiere decir que el esfuerzo en el talud sería 0,64 por gamma por I por S, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenemos una relación de B sobre I igual a 10, por ejemplo, y un talud de Z igual a 2, que corresponde a la curva externa, entonces B sobre I igual a 10 está en este extremo, vamos por esta línea vertical, cortamos la curva extrema, corta en este punto, trazo la horizontal y más o menos es por aquí, ¿no? Más o menos 0,78 pareciera, ¿no? ¿De acuerdo? 0,78. Entonces esto sería, el esfuerzo en el talud sería 0,78 por gamma por I por S, ¿no? A eso se refiere esta expresión, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá está justo, bueno, acá el máximo es 0,76, recordemos que este es para el talud 1 en 1,5, acá esto era para Z igual a 1,2, entonces
Por eso sale 0,78, ¿no? Si agarramos el talud Z igual a 1,5, más o menos sí coincide con el 0,76, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión me va a permitir establecer cuánto es el esfuerzo de corte dependiendo de la relación del tirante con la base del canal y dependiendo si es un canal rectangular o tiene un talud Z igual a 1, Z igual a 1,5 o Z igual a 2, ¿no? Esto me va a servir para el diseño como lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se determina el esfuerzo tractivo en el fondo del canal? Bueno, acá sí tenemos solo dos relaciones, canales rectangulares y canales con taludes Z igual a 2 y Z igual a 1. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo B sobre I igual a 3, por ejemplo, trazo mi línea vertical, corto esta curva de taludes Z igual a 1 y Z igual a 2, en este punto, acá está 3, trazo la horizontal y más o menos saldría 0,94, parece, ¿no? Más o menos 0,94, y entonces quiere decir que el esfuerzo de corte en el fondo sería 0,94 gamma por I por S, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es variable, ¿no? No es constante esa relación, por eso que hay esta curva aquí, está en función de la base, la relación base-tirante, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta en el momento del diseño, ¿no? Y acá está la explicación, bueno, esta es la explicación ya del método, al final vamos a ver toda esta explicación y el ejemplo que hay. Pero vean esto, lo que dice aquí, ¿no? Dice, sobre una partícula de suelo que descansa en el talud de un canal, por el cual fluye agua, actúan dos fuerzas, la fuerza tractiva, o sea, la fuerza que trata de arrancarlo de su posición, y la componente de la fuerza gravitacional, ¿de acuerdo? Cuando el resultante de estas dos fuerzas es igual a la resistencia que ofrece la fuerza de fricción de la partícula, entonces el movimiento es inminente, ¿no? Vamos a hacer esta gráfica acá en el Jamboard para que se entienda mejor. A ver, he puesto el Jamboard, me avisan si ya lo están viendo. ¿Me están viendo todavía? Sí se ven. Bien, entonces acá voy a dibujar un canal trapezoidal. Bien, entonces voy a hacer el análisis de una partícula que está en el fondo. Y vamos a poner una partícula que esté en este punto. Eso se puede hacer también en el talud, pero más entendible para ustedes va a ser en el fondo. Por lo siguiente, en el talud va a ser un poco más complejo que lo explique. Vamos a suponer que esta es la partícula en el fondo. Y este es un canal, obviamente, que está, tiene una inclinación, ¿no? Entonces, si yo tomo considero esa inclinación que tiene el canal, este canal más o menos es así, ¿no? ¿De acuerdo? Este canal más o menos es así. ¿De acuerdo? Es un canal trapezoidal. Bueno, esto sería en línea punteada, lo voy a poner así nada más para que ustedes visualicen, entonces sería, aunque no necesariamente línea punteada, ¿no? Esto sí se ve, bueno, acá no hay nada en línea punteada realmente. Este es el canal trapezoidal, pero yo voy a analizar esta partícula sobre esta pendiente, entonces eso lo voy a trazar aquí. Vamos a hacer el alineamiento acá porque ustedes más o menos entiendan. Esta es la inclinación del canal y eso lo voy a dibujar aquí, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos la partícula que he puesto, lo voy a poner de esta manera, ¿de acuerdo? Sobre esta partícula, el agua vamos a suponer que está entrando a la figura, ¿no? El agua viene en la dirección del agua es esta. Esta es la dirección del agua. Entonces la fuerza atractiva que va a actuar sobre esta partícula que está en este fondo va a tener esta dirección. Bueno, seguimos con esto. Va a tener esta dirección. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza atractiva. ¿Qué otra cosa más dice que actúa sobre esto? La fuerza de gravedad de esta partícula. ¿No? Vamos a ponerle en este color. Esta es la fuerza de gravedad. Ambos son fuerzas, ¿no? Y bueno, acá que tenemos la inclinación la inclinación de este canal, ¿no? Que está aquí, ¿no? Esto sería la inclinación. Entonces, lo que podría hacer es descomponer este peso en una componente que me interesa la que va en sentido del movimiento, ¿no? Entonces yo esto lo descompongo, voy a tener bueno, acá siempre lo que la mente es que no hayan diferentes colores, ¿no? Entonces yo puedo descomponer en una componente vertical, bueno, no vertical, sino con esta inclinación que va a ser perpendicular justamente a la pendiente del canal, y otra que va justamente en la dirección de la pendiente, ¿no? Que sería esta. Bueno, ¿qué color le pongo?
Bueno, pondré verde. Sería esta, ¿no? Esta componente es en función del peso, ¿no? Acá está el peso de la partícula. Entonces, con esta componente en función del... A ver, ¿qué función sería acá? Tenemos que esto es... Esto sería por el seno, W seno de este ángulo, ¿no? W seno de este ángulo. Voy a ponerle... No pinta, vamos a ver. A ver, antes de escribir acá, quiero ver qué se le está poniendo al ángulo de inclinación del talud, ángulo de reposo del material. No, ninguno. No quiero poner ni phi ni teta porque ustedes se pueden confundir porque no se refieren a la inclinación del canal, sino se refieren a otras cosas. No quiero poner entonces esas variables. Vamos a poner alfa nomás aquí, ¿no? Este es el ángulo alfa. Y esta componente sería W por el seno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la componente que resiste, esta es la componente que quiere arrastrar. Entonces dice, cuando estas dos componentes sean iguales, ese es el momento de equilibrio y de movimiento inminente, ¿no? Eso es lo que está explicando en el texto que acabamos de mencionar aquí, ¿no? Disculpen, es aquí. Es esto, ¿no? Del mismo modo, dice, sucede sobre una partícula, en este caso yo diría, del mismo modo sucede sobre una partícula ubicada en el talud del canal, ¿no? Lo que pasa es que en el talud es un poquito más complejo hacer el dibujo, se ve mejor por el fondo del canal, la explicación es la misma, ¿no? Ahora viene esto, se han realizado estudios experimentales del esfuerzo cortante en el talud con relación a lo que ocurre en el fondo y se ha encontrado la siguiente relación. Ahora, como ustedes pueden ver, todo lo que se refiere a lo que es el desarrollo de la hidráulica, al igual con lo que es la geología, geotecnia, todo es experimental, ¿no? No es una ciencia absoluta, ¿no? Entonces vean ustedes, esta relación también es experimental. ¿Qué quiere decir que es experimental? Que está sujeta a cambios, ¿no? Porque esto ha sido desarrollado bajo ciertas consideraciones, bajo ciertas condiciones, ¿no? Que posiblemente en nuestro país no son válidas o para el material que nosotros vamos a utilizar no es válido, ¿no? Pero como no tenemos otra expresión, nos apoyamos en esto, ¿no? Igual que toda la fórmula, ¿no? La fórmula para calcular el tipo de concentración también han sido obtenidas bajo consideraciones que corresponden a otros países, ¿no? En los cuales se ha desarrollado el experimento, ¿no? Sin embargo, lo aplicamos en nuestro país, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden modificar y adecuar a la situación del lugar donde se esté aplicando, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, ¿no? O sea, no tomen las cosas como absolutas. Sepan ustedes siempre que esto tiene unas limitaciones, ¿no? Le digo eso porque de repente en algún momento hay una falla en el diseño, hay una cosa que no funcionó y no tomen esto como exacto, como válido al 100%. Esta puede ser, por ejemplo, puede ser una fuente del error que se ha cometido en el diseño, ¿no? Entonces tengan presente esas cosas, ¿no? Para que ustedes tengan una forma de poder explicar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bien, entonces esta relación, tenemos acá el talud en el esfuerzo cortante, perdón, en el talud y en el fondo, viene dado por esta relación. En esta expresión, ¿qué cosa es phi? Phi es el ángulo de inclinación del talud, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la inclinación del canal, que creo que por eso le decía, ¿no? Acá hay lo que no quiero es, tome esto como la definición que aparece aquí, no como la variable, porque me parece que en líneas arriba la había llamado, esta inclinación la había llamado teta, ¿no? Me parece que eso está acá. Y eso lo estoy aclarando ahora para que ustedes, acá está, ¿no? Teta, por ejemplo, ¿ven? Ángulo que forma el talud con horizontal, ¿de acuerdo? Eso es teta. Y acá, ¿qué cosa es phi? En esta expresión, ángulo de inclinación del talud, que viene a ser lo mismo, ¿no? Por eso les digo, tengan cuidado, ¿no? En este caso, ese ángulo que le llamé líneas arriba, le llamé teta, realmente en esta expresión se va a llamar phi, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es teta? Es el ángulo de reposo del material del canal. Y este concepto de ángulo de reposo, ustedes ya lo saben, lo han estudiado, ¿no? Es el ángulo de que tiene un material bajo ciertas condiciones para la cual no va a haber movimiento, ¿no? Si ustedes incrementan el ángulo de reposo, este material va a empezar a moverse, ¿no? Si lo disminuyen, va a ser más estable con mayor razón, ¿no? ¿De acuerdo? El problema es cuando exceden ese ángulo de reposo, ¿no? Entonces, estos son los ángulos que aparecen aquí. Y acá hay otra tabla justamente en la cual están los ángulos de reposo para diferentes tipos de material, ¿no? ¿Qué tipo de material es? Material no cohesivo, ¿no? O sea, tipo granular. Está en función de los D75 de un material no cohesivo. Si vemos esta tabla, ya ustedes saben que ha sido obtenido en base a experimentación, ¿no? Se han utilizado
diferentes D75 se le ha colocado con diferentes ángulos de inclinación y se han encontrado los ángulos de reposo cuyas curvas se manifiestan de esta manera, ¿no? De forma rápida quiero que observen lo siguiente, ¿no? Si ese material no cohesivo que se está analizando o que va a formar parte de una estructura es un material no cohesivo redondeado. ¿Cómo es un material redondeado? Si ustedes se han ido a las playas en el Callao, por ejemplo, las playas del Callao no tienen arena, tienen piedra, ¿no? Y como es un material que está expuesto a la constante erosión del agua, entonces es un material bien redondeado, ¿no? Si ustedes han construido o han participado en una construcción o de repente en la construcción de su casa, ustedes saben cuando traen la piedra chancada es un material rugoso, ¿no? Muy angular. Entonces son diferentes características, ¿no? Y acá tenemos justamente curvas para esos dos tipos de materiales. Por ejemplo, cuando el material es muy redondo tenemos esta curva, y cuando el material es muy angular tenemos esta otra curva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si pongamos que el D75 del material que nosotros estamos analizando es de 10 milímetros, y ustedes saben que es el D75, ¿no? Lo han visto en mecánica de suelo, ¿no? Si es de 10 milímetros, entonces, y estoy trabajando con un material muy redondo, tipo un canto rodado, por ejemplo, un material bastante redondeado que no tiene ángulos. ¿Cuál va a ser el ángulo de reposo para ese material? Corto la curva y más o menos va a ser 25 grados, pongamos, ¿no? Pero si yo tengo un D75 de ese mismo material no cohesivo, pero muy angular, muy rugoso, tipo la piedra chancada, ¿cuánto va a ser ese ángulo de reposo? Vean ustedes, llega a este punto, ¿no? ¿Y cuánto es? Más o menos 36 grados, ¿no? Tiene mayor estabilidad el material muy angular en relación al material muy redondeado, ¿no? Muy liso, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque justamente el hecho de que sea angular hace que la fricción que hay entre una partícula y la otra sea mayor, ¿no? Y al haber mayor fricción hay mayor estabilidad. En cambio, cuando son superficies lisas no hay fricción y fácilmente deslizan, ¿no? Entonces, téngalo en cuenta eso porque, por ejemplo, cuando se va a hacer protección con enrocado de las defensas ribereñas, necesariamente tiene que ser con un material angular, ¿no? O sea, material obtenido, por ejemplo, de explosiones en canteras, en la cual pues la roca pues sale con diferentes formas muy variables, ¿no? Y muy rugosas, ¿no? Entonces, eso es más estable, ¿no? Porque hacen mayor fuerza y fricción entre un elemento y otro, ¿no? Que a colocar, por ejemplo, un material redondeado, ¿no? Que no presenta mucha estabilidad, ¿no? Es más fácil que se mueva eso y ustedes lo están viendo en esta tabla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis. Cuando ustedes vean una gráfica, empiecen a analizarla, ¿no? Como he hecho en este caso, como hice en el otro caso también del borde libre, qué pasa con la velocidad y el tirante tiene este valor. Siempre analicen una tabla y eso le va, una gráfica, perdón, y eso le va a dar mayores criterios de lo que está pasando o qué significa esas curvas, ¿no? Bien, entonces tenemos esta otra curva, dice, en la figura 3 se muestran los ángulos de reposo, teta, del material no cohesivo en función del D75 del material. Y acá tenemos una nueva definición, dice, se define la fuerza atractiva permitida como la máxima fuerza atractiva que no causará erosión del material que forma el lecho del canal, ¿no? O sea, es lo máximo que puede soportar, pongamos, ese material bajo las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Y eso está en función de la pendiente también del que tenga el canal, ¿no? Esta fuerza, dice, puede obtenerse de experimentos de laboratorio, o sea, colocando el material en un laboratorio, dando diferentes inclinaciones y pasando agua y ver cuánto es la fuerza que hace que se produzca el movimiento. El valor así obtenido recibe el nombre de fuerza atractiva crítica, ¿no? ¿De acuerdo? La determinación de esta fuerza atractiva está basada en el tamaño de la partícula del material, estamos hablando de no cohesivo, o la comparación de relación de vacíos si se trata de un material cohesivo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en el material no cohesivo se refiere, está en relación al tamaño de la partícula y en material no cohesivo a la relación de vacíos, ¿no? Que hay en ese material, ¿no? Acá hay una tabla que justamente va a permitir determinar esto, ¿no? Para materiales gruesos no cohesivos se recomienda un valor para la fuerza atractiva permisible. Acá está la fuerza atractiva permisible. Yo lo puedo obtener directamente aplicando la relación que es igual a esta fuerza atractiva permisible, es 1/13 del D75, ¿no? ¿De acuerdo? Esto me da en kilogramos sobre metro cuadrado. Con la condición de que el D75 sea mayor a 5 milímetros, que es lo que nosotros vamos a tener en casi la mayoría de los casos de canales, ¿no? Esta es una tabla que ha sido obtenida para
de manera general, ¿no? Pero para nuestro caso particular de canales no revestidos, con toda seguridad el D75 va a ser mayor a 5 milímetros, ¿no? Entonces vamos nosotros trabajar con esta relación, ¿no? Fuerza atractiva permisible, 1/13 del D75, ¿no? O también dice, puedo tener esta figura 4 para valores menores, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar, bueno, esta tabla lo presento como recomendación, como indicación, pero nosotros vamos a trabajar con esta ecuación 1/13 del D75, ¿de acuerdo? Bien, y para los materiales no cohesivos, ese valor permisible se obtiene en función de la relación de vacíos. Acá está, relación de vacíos, fuerza atractiva unitaria permisible para canales con materiales cohesivos, ¿no? En función de qué está esto, en función de la relación de vacíos, ¿no? En el caso de materiales no cohesivos, está en función del D75. Cuando D75 es mayor a 5 milímetros, la expresión es igual a 1/13 del D75, que es con la cual vamos a trabajar, al menos en el curso. Si ustedes tienen algún caso en el cual el canal pues tiene un D75 menor, pueden sacar esa relación de esta tabla, ¿de acuerdo? De esta gráfica, perdón, ¿no? Bien, vamos a ver este ejemplo y sobre eso ustedes me hacen preguntas si todavía no está claro. De repente ahorita no quedó muy claro por lo que no estamos viendo puros números y no vemos la aplicación. Ahora con la aplicación, si sobre eso quedan dudas, quisiera que hagan las preguntas que correspondan, ¿no? Bien, y acá está el ejemplo, dice, diseña un canal trapezoidal que tiene una pendiente de 0,15%, o sea, 1,5 por mil, para transportar un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. El canal será excavado en tierra, dice, que contiene gravas y guijarros muy redondeados, ¿no? Quiere decir entonces que no va a ser, que la estabilidad va a ser menor a la que sería un caso, por ejemplo, de muy anguloso, ¿no? Y además me dice que el D75 es 32 milímetros, como le mencionaba, mayor a 5 milímetros. Vamos a aplicar la expresión de 1/13 del D75 para calcular la fuerza atractiva permisible, ¿no? Ya me están dando aquí ese dato. ¿Qué más me dicen? Que el coeficiente de Manning es 0,027, el talud es igual a 2, y consideramos inicialmente B sobre I igual a 5, ¿no? Es lo que me dice el problema, y sobre eso empezamos a aplicar el método de la fuerza atractiva, ¿de acuerdo? A partir de todas las gráficas que hemos visto y lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, aquí está la solución, dice, bueno, en principio se entiende el enunciado, ¿no? Está claro el enunciado, me dan la geometría, me dan el caudal que debo transportar, me dicen al final que diseñe el canal, aplicando el método de la fuerza atractiva, y para ello empiezo con una relación de B sobre I igual a 5. Al final tengo que tener una geometría de un canal, ¿de acuerdo? Es lo que voy a tener al final, una geometría de un canal, que va a ser resultado de la aplicación de todas estas condiciones, ¿no? Bien, acá empezamos con la solución. Dice, en canales trapezoidales, la fuerza atractiva máxima permisible sobre los taludes del canal es menor en el fondo. Por lo tanto, dice, la fuerza en el talud es el valor que condicionará el diseño, ¿no? Si nosotros diseñamos para el talud, con mayor razón se va a cumplir en el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la condición de diseño y empezamos con la solución. Dice, proporción de las dimensiones de la sección, ¿no? Entonces, para Z igual a 2, me dicen de dato B sobre I igual a 5, esto es dato, acá no estamos calculando nada, esto es dato del problema, Z igual a 2 y relación B sobre I igual a 5. Vamos a la figura 1, ¿de acuerdo? Vamos a la figura 1. Y aquí está la figura 1. ¿Y qué es la figura 1? Lo que me relaciona el esfuerzo atractivo unitario en los taludes del canal, ¿no? B sobre I igual a 5 es esto, ¿no? Este es B sobre I igual a 5, está 4, 6, esta es la de 5. Y Z igual a 2 me dicen, ¿no? Se refiere entonces a la curva externa, a lo que estamos afuera, ¿no? Entonces trazamos la vertical, cortamos a la curva, trazamos la línea horizontal. Bueno, acá visualmente no lo podemos ver, de repente aquí se ha calculado teniendo esto impreso y con un escalímetro, ¿no? Se calcula este punto, la distancia que hay entre esta altura y la distancia con respecto de este punto al punto de corte, y de ahí se determina cuánto es este valor. De esa manera se ha obtenido lo que aparece aquí, ¿no? De la figura se obtiene que el valor de E sería 0,775, entonces quiere decir que el esfuerzo atractivo va a ser 0,775 por gamma por I por S, ¿no? Reemplazando valores, tenemos que el esfuerzo en el talud va a ser igual a, estoy reemplazando valores, 0,775 aquí está, gamma lo estoy poniendo como 1000, ustedes que son la nueva generación de repente me dicen, pero no es 1000, es 9800, ¿no?
porque ustedes trabajan con Newton sobre metro cúbico, ¿no? Pero si ustedes recuerdan las consideraciones que hemos visto aquí, por acá está. ¿En qué unidad está la fuerza atractiva permisible? En kilogramos sobre metro cuadrado. Si estamos hablando de fuerza, que dice que esto es fuerza, ¿no? Unidad de fuerza está en kilogramos, entonces por ese motivo lo estoy colocando aquí como kilogramos el peso específico del agua, ¿no? 1000 kilogramos metro cúbico, peso específico del agua. El tirante no lo conozco, justamente es parte de la solución, pero me están dando por eso la relación B sobre I igual a 5. Y la pendiente que es 1,5 por 1000, que aquí está, ¿no? 0,0015, ¿no? Entonces, multiplicando todo esto, me sale que el esfuerzo en el talud es igual a 1,16 veces el tirante, ¿no? Que no lo conozco y es parte de la solución, ¿no? ¿En qué unidad está esto? En kilogramos sobre metro cuadrado, lo estoy indicando aquí, para que ustedes sepan y entiendan por qué se puso 1000 en el peso específico, ¿no? Para un material muy redondeado, con D75 32 milímetros, vamos a la figura 3 y vamos a determinar el ángulo de reposo, ¿no? ¿De acuerdo? Con D75 voy a ir a la figura 3 y voy a determinar el ángulo de reposo. D75 es 32, ¿no? Que ha sido dato, ¿no? Eso está aquí. 32 más o menos por aquí, el ángulo muy redondeado. 32 más o menos sale por aquí, es el punto de corte. Si trazo horizontal, lo mismo, ¿no? Habría que sacar una proporción. Si esta distancia tiene una longitud, la distancia de aquí al punto de corte, ¿cuánto tiene otra longitud? ¿Cuánto sería el ángulo que corresponde, ¿no? ¿De acuerdo? Repito que es 32, trazo la vertical, corto a la curva que es esta, que dice ángulo muy redondo. Trazo la horizontal, corto mi eje de ángulo de reposo, hago la interpolación y ese es el valor que me sale aquí, que está indicado aquí, ¿no? En la figura 3 me sale que θ vale 33,7, que es el ángulo de reposo, ¿no? Además me dicen que, ¿qué más? Me dicen que z igual a 2, ¿no? Para z igual a 2, ustedes calculen el ángulo que me da un talud de z igual a 2, o sea, un ángulo cuya cotangente es igual a 2, y ese ángulo va a ser 26,56, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya tengo θ, el ángulo de reposo, acá está justamente φ es igual al arco cuya cotangente es 2, y ya tengo el valor de φ. Reemplazamos entonces en la expresión. ¿En qué expresión? Vamos a reemplazar en esta expresión que aparece aquí, ¿no? Ya conozco φ, conozco θ, pero puedo hallar esta expresión, 1 menos los senos cuadrados de estos dos ángulos, raíz cuadrada de eso, y eso va a ser K. ¿Y qué cosa es K? La relación que hay entre el esfuerzo en el talud y el esfuerzo en el fondo, ¿no? Del canal, ¿no? Eso lo puedo calcular, pues ya conozco θ y φ, y eso es lo que está aquí justamente, ¿no? Conozco θ y φ, reemplazo en esa expresión que acabo de mencionarles y me sale que K vale 0,593, y esa es la relación que hay entre el esfuerzo del talud en el fondo y en la pared lateral del canal, ¿no? En la parte superior va el esfuerzo en el talud, o sea, en las paredes inclinadas, y en la parte inferior va el esfuerzo en el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Vemos, por ejemplo, que el esfuerzo en el talud es 0,59 de lo que ocurre en el fondo, ¿no? Es menor, ¿no? El esfuerzo tractivo permisible máximo, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo de la relación que le había mencionado. Vamos a separar un poco esto porque no esté tan junto. Aquí está, ¿no? El esfuerzo tractivo en el permisible es igual a D75 sobre 13. El D75 por dato me dicen que entre 32. 32 entre 13 me sale 2,46. ¿En qué unidades? Kilogramos metro cuadrado, ¿no? Ojo que el D75 en esta expresión debe estar en milímetros, ¿no? Pues estoy colocando directamente 32, ¿no? Porque 32 milímetros es el D75, ¿no? Entonces me sale el esfuerzo tractivo en el fondo, 2,46 metros cuadrados. ¿Y qué esfuerzo tractivo es? Es el esfuerzo tractivo en el fondo, pero el máximo permisible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué es lo que yo he hallado aquí? Lo que yo he hallado es el esfuerzo en el talud, que está actuando de acuerdo a estas condiciones, ¿no? Esto no es previsible, no es nada, es lo real, ¿no? Esto es lo que está actuando en el canal bajo las condiciones de pendiente que se tiene en este canal, ¿de acuerdo? Entonces, es el esfuerzo, digamos, el esfuerzo real que está actuando. Lo que estoy hallando aquí es el esfuerzo permisible, ¿no? El esfuerzo permisible, ¿en dónde? Un ratito. Ah, no, acá me adelanté. Vamos a ver acá. Lo que hemos hallado acá es el esfuerzo permisible en el fondo, ¿de acuerdo?
¿Sí? Hasta el momento, ¿qué es lo que tengo? No miren hacia abajo, estamos de acá para arriba. Hasta el momento, ¿qué es lo que tengo? Tengo el esfuerzo permisible en el fondo, que es igual a 2,46 kilogramos metro cuadrado. Y acá, ¿qué es lo que tengo? El esfuerzo que está actuando en el talud, también en kilogramos sobre metro cuadrado. Yo puedo comparar ambos, no puedo comparar ambos, ¿no? Recordemos que esto es lo que está actuando. Si yo quisiera solucionar el problema, tendría que comparar esto con el esfuerzo permisible en el talud, que no lo conozco. Yo solo tengo el esfuerzo permisible, el esfuerzo en el talud que está actuando en ese momento, ¿no? Es el que corresponde a la acción del esfuerzo cortante, ¿no? Eso es lo que hemos hallado aquí, y este es el esfuerzo que estamos obteniendo, ¿no? Si regresamos a la figura para que se entienda mejor, lo que estamos hallando es esta parte que está en la línea celeste, ¿no? Estamos hallando el actuante, y ahora nos falta saber cuál es el permisible, el que puede soportar, ¿no? Lo hemos hallado acá, el esfuerzo tractivo permisible en el fondo lo hemos hallado de esta relación. Aquí está, ¿no? De acuerdo, del D75 sobre 13 tengo en el fondo, pero no me sirve en el fondo porque ya tengo acá el esfuerzo en el talud debido a la fuerza tractiva, y acá tengo el permisible, pero en el fondo. Yo necesito el permisible en el talud. ¿Cómo lo obtengo? Justamente aplicando esta relación que hay entre esos dos esfuerzos, ¿no? Yo sé que el esfuerzo en el talud en general, con respecto al esfuerzo en el fondo, es igual a 0,593. Si ya conozco el esfuerzo permisible en el fondo, conozco este valor en el denominador, yo puedo despejar el esfuerzo permisible en el talud, multiplicando justamente estos dos valores, ¿no? Entonces multiplico 2,46 por 0,593 y eso me va a dar el esfuerzo permisible en el talud. ¿Por qué el permisible? Porque lo estoy obteniendo a partir del esfuerzo permisible en el fondo, ¿no? Y aquí está justamente, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo tractivo permitido en el talud es igual a ese producto que me sale 1,46 kilogramos metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta el momento? Ahora sí, tengo este valor, que es el esfuerzo tractivo permisible en el talud, que es 1,46, y tengo este valor que es el esfuerzo tractivo actuante en el talud. Ahora sí tengo estos dos valores, esto en el talud y esto es el permisible en el talud. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora sí? Puedo igualar estos dos valores, porque tienen que ser iguales para mi condición límite, ¿no? Y es lo que tengo justamente que hacer. Dice, para un estado de movimiento inminente de las partículas en los lados del canal se cumple la igualdad, ¿no? Que 1,16 por I es igual a 1,46, ¿no? O sea, este valor es igual a 1,46 y esa es mi condición límite, ¿no? De movimiento inminente. Despejo de aquí el tirante sale un 1,26, ¿de acuerdo? Ya conozco el tirante, yo sé además que B sobre I es igual a 5, ¿por qué sé eso? Porque me lo dieron de dato, ¿no? Acá está, B sobre I igual a 5, me dieron de dato. Ya tengo el tirante que me sale 1,26, multiplico por 5 y me sale 6,30, ¿no? Entonces ya tengo la geometría, ¿no? Tirante del agua, 1,26, ¿de acuerdo? La base, 6,30. ¿Qué más conozco? Conozco también el Z, que es igual a 2. ¿Qué más conozco? Conozco la pendiente. La pendiente que está, acá está, 0,15. ¿Y qué más conozco? Conozco el coeficiente de Manning, 0,027. Con esos datos yo puedo calcular el caudal. ¿Qué caudal está transportando ese canal trapezoidal? De esa geometría que tiene un tirante de 1,26 metros, ¿de acuerdo? Calculamos el caudal y me sale 15,2 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto era la pregunta del caudal? Era 15 metros cúbicos por segundo. Estamos bien. Entonces, esta sería la solución del problema, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si en vez de salir 15,2 me salía 12 metros cúbicos por segundo? Entonces, allí sí había problema, ¿no? ¿De acuerdo? Porque que salga un poco mayor no hay problema. Pero si sale 12 metros cúbicos por segundo, quiere decir que estoy haciendo un canal que no va a poder transportar los 15 metros cúbicos por segundo. Entonces tengo que volver a hacer el diseño y ver dónde cambio, ¿no? También es otro aspecto importante, ¿no? Lo primero que yo podría pensar es si sale 12, claro, si sale 12 yo tendría que incrementar esta relación de B sobre I, hacerlo más grande, ¿no? De repente que vaya hasta 7 u 8, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podría cambiar? Esta condición que está aquí, ¿no? Que el material del canal no sea con guijarros muy redondeados, ¿no? De repente puedo considerar un aspecto que le dé más estabilidad, ¿no? Que sea, por ejemplo, que sea muy angular o más angular que este para mejorar el valor del ángulo de reposo,
y con toda seguridad esto va a tener una capacidad mayor de transportar caudal. Entonces habría que ver qué cosa cambio, ¿no? En este caso ha salido que cumple la condición, acá está el OK. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que dar si ustedes le dicen, bueno, determina todas las características hidráulicas del canal? Tienen que determinar el tipo de flujo, tienen que determinar la velocidad media. Velocidad media es caudal sobre área, 15 sobre el área que ustedes van a sacar para ese valor. El tipo de flujo, ya acá está la expresión, pueden calcularlo. El borde libre también es parte del diseño, por si acaso. Si ustedes dan un diseño final sin borde libre, no es un diseño adecuado, ¿no? Y acá dice 1/3 de I. ¿Cuánto era el I? A 1,26, ¿no? Borde libre acá está bajo diferentes criterios. El borde libre dice que es 1/3 del tirante, 1/3 de 1,26, 0,42, o 0,30 más 1/4 del tirante, 0,62, ¿de acuerdo? El tirante acá es 1,26, estamos reemplazando. De acuerdo a esta recomendación mexicana, el borde libre sale 0,6, ¿de acuerdo? De la tabla que hemos visto, ¿no? Y de acuerdo a máximo billón, esto está en función del caudal, estos valores, el borde libre para esas condiciones me sale 1 metro de borde libre. Entonces vean ustedes diferentes criterios, ¿no? ¿Cuál tomar? Mire, tenemos de 0,42 a 0,62 a 0,60 y a 1 metro, ¿no? Entonces, repito, lo que hay que hacer es ver bajo qué condiciones va a funcionar ese canal. Si es posible que no haya mantenimiento y crezca vegetación, en ese caso, por ejemplo, yo me iría por el borde libre que sostiene máximo billón. Si es una zona que está controlada y va a funcionar como está diseñado, de repente podría establecer este borde libre 0,42, ¿no? Pero habría que ver, como digo, acá no hay una ciencia absoluta para decir este es el valor exacto, ¿no? Esto depende de las condiciones en las cuales va a funcionar el canal y eso depende de que ustedes lo investiguen, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro el procedimiento, muchachos? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, parece que todo ha quedado claro. Entonces me interesa avanzar con la teoría que corresponde a la clase que sigue, que es esto justamente, ¿no? Entonces ya hemos visto lo que es el canal de conducción. Bueno, ya vimos lo que es una bocatoma, de la bocatoma, el canal de conducción de Palma con la bocatoma. Hemos hablado también de todo la longitud que debe transportar, que debe recorrer el agua para llegar hasta la zona de cultivo. Y hemos mencionado una estructura muy importante, ¿no? Que es el desarenador, ¿no? Y ustedes lo han visto, ¿no? Inclusive lo han mencionado cuando hicieron su exposición de los proyectos especiales. El desarenador es una estructura muy importante en un proyecto de irrigación. Bueno, en general en un proyecto hidráulico, ¿no? Pero estamos ahorita enfocándonos en el proyecto de irrigación. ¿Por qué motivo? Porque va a permitir eliminar parte de los sedimentos que transporta el agua, ¿no? Ustedes saben que el transporte de fondo se puede evitar colocando en la bocatoma una altura de muro bastante alto como para que las piedras grandes no salten e ingresen a la ventana de captación, ¿no? Pero el transporte de suspensión siempre va a entrar, ¿no? Porque es un sedimento que está mezclado con el agua, o sea, eso no está arrastrándose en el fondo, está flotando, entonces siempre va a entrar eso, ¿no? Entonces el desarenador está orientado a eliminar ese tipo de material, ¿no? Pero en dimensiones que perjudiquen a la zona de cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los sistemas de riego bajo aspersión y por goteo hay un diámetro recomendado, me parece que es 0,5 milímetros, más adelante está mencionado, pero hay un límite que no el sedimento que transporte el agua no debe ser mayor a ese valor, ¿no? Porque puede obstruir ya sea los goteros o los aspersores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿De acuerdo? Otra cosa que puede pasar también y que ocurre en muchos canales de nuestro país, en Lima sobre todo, también he visto ese efecto, de que el transporte de sedimento es tan alto y no se considera un desarenador en zona apropiada, que estos canales empiezan a sedimentarse, ¿no? Entonces, si tienen un tirante o una altura de canal, que es diferente al tirante, porque la altura de canal considera ya el borde libre, tienen una altura de canal de 1 metro, por ejemplo, debido a la sedimentación del material que está transportando, ese canal de 1 metro pasa a 80 centímetros a 70 centímetros, entonces eso es peligroso para un sistema de conducción, ¿no? Porque se pierde sección del canal y se puede el agua desbordar, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer el diseño de un desarenador, ¿no? Ahora, tenemos un desarenador, vamos a ir al Jamboard un momento, y el desarenador es una estructura que va a tener, bueno, acá vamos a hacerlo en la siguiente. El desarenador es una estructura cuya característica su concepto es bastante sencillo, ¿no?
Tenemos un canal, vamos a poner acá este canal. Tenemos este canal, de acuerdo, cuya velocidad, el agua está transportándose con una velocidad media de 1,5 metros por segundo, por ejemplo, 1,5 de velocidad media. Bueno, eso lo denominamos de esta manera, velocidad es 1,5. Y lo veo acá un ratito. ...1,5 metros por segundo es la velocidad de la dirección. Entonces, con esta velocidad, pues, los sedimentos suspensivos van a seguir transportándose, ¿no? No se van a decantar, ¿no? Entonces, si yo quiero que esos sedimentos empiecen a depositarse, recordamos lo que pasaba en los reservorios, ¿no? Los reservorios que son grandes estanques de agua en la cual la velocidad en muchos casos es igual a 0, y si el agua sale por el vertedero de excedencias, entonces va a haber muchas zonas en las cuales la velocidad es 0, y al ser velocidad 0, todo el sedimento que transporta el agua almacenada en un embalse se va a empezar a quedar al fondo, ¿no? Entonces quiere decir que a menor velocidad el sedimento empieza a decantar, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, lo que yo hago es, bueno, entonces voy a ampliar este canal, ¿no? Le voy a dar una dimensión diferente. Entonces yo sé que si como caudal es igual a velocidad por área, si yo para ese mismo caudal aumento el área, mi canal lo hago de esta manera. Aquí es. Para los que no lo entienden, por si acaso, esto es una vista en planta. Ya vamos a poner acá vista en planta. Yo miro de arriba hacia abajo y lo que voy a ver es esa proyección, ¿no? El canal. ¿Y qué ha pasado a continuación? Lo que he hecho es ampliar la dimensión de ese canal, ¿no? Lo he hecho más ancho, ¿no? ¿Bajo qué consideración? Yo sé que si tengo un caudal y una sección transversal, esta es la velocidad. Si el caudal va a ser el mismo y yo amplío el área, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a disminuir, ¿no? Entonces, al disminuir la velocidad, ese sedimento que está flotando, al igual que lo que pasaba en el reservorio, va a empezar a caer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a conseguir con esta estructura que se denomina desarenador, ¿no? ¿Y cuál es el problema acá? Que yo no puedo hacer el empalme de esta manera como ustedes observan, de manera brusca, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va a ser lo siguiente, ¿no? El agua tiene este recorrido, como lo vimos en el caso de la ventana de captación, recuerdan en las bocatomas, que dijimos que debía tener una inclinación, porque en 90 grados hace que la ventana de captación pierda eficiencia. Entonces, el agua, por ejemplo, no va a hacer este recorrido, ¿no? El agua no va a venir así, dice, hay una curva, voy a doblar por acá, y voy a seguir así. El agua no va a hacer eso, ¿no? El agua lo que va a hacer es, va a seguir este movimiento, y cuando vea que hay una mayor sección, lo que va a hacer este movimiento más o menos, lo voy a poner en color rojo, o mejor en este color. Va a ser más o menos este movimiento, ¿no? Viene por aquí, encuentra una mayor amplitud y va a tratar de ocupar todo el espacio, ¿no? Y va a recorrer esto, ¿no? Va a hacer este movimiento hasta que en algún momento adopta ya la nueva sección, ¿no? Entonces este va a ser el movimiento que va a hacer el agua, ¿no? Igual aquí, ¿no? Va a hacer esto, va a empezar a ampliarse y en un momento ya adapta la forma del nuevo ancho, ¿no? De acuerdo, igual. Bueno, y los que vengan van a tener esa forma, ¿no? Los que vengan van a seguir este recorrido, igual por aquí va a ser esto, ¿no? Y esta va a ser la zona de flujo, ¿no? Este es el ancho, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta zona que está aquí, que es una zona de cambio brusco? ¿Qué va a pasar en esa zona? Esta zona va a ser una zona muerta, ¿no? ¿Qué dice zona muerta? Que el agua va a estar dando vueltas ahí, no va a contribuir al flujo. O sea, el agua, si ustedes sueltan, por ejemplo, un material flotante y lo sueltan en esta zona, lo que vamos a observar es que ese material va a empezar a dar vueltas, ¿no? Va a empezar a dar vueltas y no va a salir, ¿no? Es una zona muerta, ¿no? ¿De acuerdo? El agua en esta zona va a estar dando vueltas, va a ser una zona muy inestable, lo mismo que acá, ¿no? Y ustedes hagan la prueba cuando vean una zona así, y que con toda seguridad van a encontrar, por curiosidad suelten un material ahí que flote, un pedazo de rama, algo,
y van a ver que el agua está dando vuelta, no contribuye al flujo, ¿no? En cambio, si ustedes sueltan algo aquí, lo que van a ver es que inmediatamente va a ser este recorrido, ¿no? Igual sueltan algo en esta zona y el agua va a moverse, ¿no? En dirección de movimiento, ¿no? Pero esta zona no va a contribuir al movimiento, es una zona inestable. Entonces, ¿qué me indica? Me indica esto de que yo no puedo cambiar de sección tan bruscamente de una sección menor a una sección mayor, porque estaría generando ineficiencias en esa conducción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto me está indicando justamente la necesidad de una transición. Entonces, el canal tranquilamente y para de una manera más eficiente, porque estas turbulencias que se producen aquí, estas inestabilidades, influyen en el desplazamiento del flujo, ¿no? Entonces, ya un flujo que debe ser, el cambio debe ser de manera uniforme. Estas fluctuaciones van a influir en el movimiento del agua aquí, y recuerden que esto es un desarenador, ¿no? El desarenador requiere aguas tranquilas para que el sedimento se decante, ¿no? Pero la presencia de estas fluctuaciones harían que ese proceso no sea tan eficiente, ¿no? Por eso estos elementos se deben eliminar, no deben existir, ¿ok? Entonces esto me está indicando que esto está de más, y justamente me está indicando entonces de que yo pude haber unido este canal de esta manera, ¿no? Yo pude haber ido de este punto a este, caray, disculpen, quiero hacerlo recto, ya, yo pude haber ido de este punto a este otro punto de esta manera, ¿no? Igual acá, de este punto a este otro punto de esta manera, ¿no? Y esta línea sería la forma como se empalma un canal de una sección menor a una mayor, ¿no? Entonces, esta estructura que tiene esta dimensión, que va desde este punto a este punto, inició acá y terminó acá, y que tiene un ancho variable, esto es justamente, vamos a quitar esto, vamos a moverlo, mejor dicho. Esta estructura que tiene esta sección variable es que recibe el nombre de transición. ¿Y por qué transición? Porque me está permitiendo pasar de una sección menor a una sección mayor, ¿de acuerdo? Acá me parece que esto está... No puedo creerlo. Me olvidó como si no. Uno al menos uno se da cuenta, bueno, acá siento que esto está mal, lo correcto es como lo escribí inicialmente, así. Así debe ser bien. Transición, y bueno, la tilde sí está mal puesta, no, la tilde no es acá. Y ahora sí, entonces es lo que se denomina la transición, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a explicar, y acá ya explicó, ya indiqué por qué la necesidad de transición, ¿no? Y esto, muchachos, aprovecho esta figura para mencionarles lo siguiente, ¿no? No sé si, bueno, no sé. En el curso de hidrología se les debe haber enseñado cómo se mide el caudal. Bueno, yo espero que sí. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno mide el caudal, por ejemplo, yo no puedo establecer la sección de medición aquí yo la podría tomar en la zona donde el flujo ya está ocupando todo el ancho del cauce, ¿no? Y acá, por ejemplo, sería, si esto fuera un canal que está transportando agua de manera continua, entonces esta sería una sección de medición donde yo coloco el correntómetro y voy a medir el caudal. ¿Por qué? Porque en esta zona todo el flujo está aportando, ¿no? O sea, yo suelto un flotador y el agua siempre va a ir en dirección de movimiento, ¿no? Yo no debería tomar, porque de poder se puede tomar, yo no debería tomar, por ejemplo, para medir el caudal esta sección, ¿no? ¿Por qué motivo no debo tomar esta sección? Porque si yo coloco el correntómetro en esta zona, que corresponde a la zona muerta, lamentablemente el correntómetro sí me va a dar lecturas, ¿no? Digo lamentablemente porque eso me va a inducir error, ¿no? Entonces acá voy a colocar el correntómetro y me va a dar lecturas, y acá también me va a dar lectura, ¿no? Cuando realmente el flujo está pasando nada más por este ancho, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto, porque estas zonas, que yo lo denomino zona muerta, porque no aporta al caudal, porque el agua está dando vuelta y no sale, va a estar dando vuelta y no sale, entonces esta zona va a inducirlos a cometer errores en la medición del caudal, ¿no? Entonces estas zonas van a hacer que el caudal que ustedes midan realmente no sea el correcto, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Son consideraciones que ustedes deben saber, ¿no? Por eso les digo, esta es la diferencia de aplicar procedimientos numéricos y la diferencia de entender lo que están haciendo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que se ha explicado? Eso entonces es la transición, y eso es lo que se mencionaba en este punto, ¿no? La transición se define como la estructura hidráulica que permite el cambio de sección transversal de un canal de una sección menor a una mayor, que es lo que estamos viendo, que se denomina expansión, o de una sección mayor a una menor,
que se denomina contracción, que no corresponde al caso del desarenador que estamos viendo, ¿no? A nosotros nos interesa el cambio de una sección menor a una mayor, ¿no? Como criterios para el dimensionamiento hidráulico se puede mencionar cuál es el objetivo de esa transición, reducir la pérdida de energía para que el cambio de flujo de menor a mayor dimensión sea gradual, eliminar las ondas que se producen, las turbulencias y vórtices, ya hemos explicado eso, que le dan inestabilidad al flujo. Recordemos que el desarenador debe ser un tanque con aguas muy tranquilas, ¿no? Que permitan justamente que se sedimenten las partículas sólidas que están flotando. Eliminación de zonas con agua tranquila, flujo muy retardado, por ejemplo, las zonas de separación traen consigo el riesgo de depósito de material en suspensión, entre otros, ¿no? Entonces, con una transición adecuada se elimina también estas zonas de aguas tranquilas o zonas de aguas muertas, que es lo que he mencionado, ¿no? ¿Cómo se determina esta longitud de transición? Se aplica esta expresión y creo que esto ya lo vemos en la tarde. En la tarde es muy posible que... A ver, vamos a un poco... Esta parte numérica lo voy a dejar para más tarde, pero acá lo que sí voy a explicar es esto. Son explicaciones teóricas nada más. El desarenador dice es una estructura hidráulica cuya finalidad es retener las partículas sólidas mayores iguales a un tamaño definido. ¿Qué tamaño? Ese tamaño lo define el diseñador, ¿no? En función de las necesidades que ustedes tengan aguas abajo, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? ¿Qué puede provocar este material sólido? Dice que una gran parte se deposita en el fondo del canal. Eso sucede, repito, en la zona de Pativilca hay varias zonas agrícolas en las cuales tienen ese gran problema, ¿no? Los canales se están sedimentando y pierden sección transversal y pierden capacidad de conducción, ¿no? Esto aumenta el costo anual de mantenimiento y produce interrupciones en el servicio. En canales de riego a presión, dice, el sólido en suspensión puede obstruir los aspersores o boquillas, que es lo que le había mencionado. En canales que sirven para centrales hidroeléctricas, el sólido en suspensión arrastrado por el agua pasa a las turbinas y las desgasta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si los sedimentos de suspensión están formados por cuarzo, ¿no? Ustedes saben que el cuarzo es un material que tiene una dureza bastante alta y que dependiendo de la velocidad con que se transporte puede inclusive corroer a las superficies metálicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso deben ser eliminados partículas de determinados tamaños que sí puedan dañar esa estructura, ¿no? Eso significa la disminución del rendimiento en la generación de energía, ¿no? ¿Qué tipo de desarenador hay? Nosotros vamos a ver este desarenador convencional, que es el clásico que hemos visto hasta el momento, ¿no? Que es el que ustedes han visto en los proyectos especiales, es el que hemos visto en esta figura, es el que estamos viendo en esta otra figura. Boca toma, barraje fijo, barraje móvil, ventana de captación, el agua ingresa por el canal de conducción, inmediatamente hay un desarenador. Vean ustedes la transición, de acuerdo, ahí se ve la transición, menor dimensión, mayor dimensión, una transición. En este caso, este es un desarenador de 2 naves. Mínimo un desarenador debe tener 2 naves, por si acaso. Nosotros vamos a hacer el cálculo para una nave, pero ese procedimiento lo hacen para 2 naves y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Pero el cálculo nosotros lo vamos a hacer por una sola nave. ¿De acuerdo? Pero mínimo debe tener 2 naves. ¿Por qué 2 naves? Porque vamos a suponer que una nave, si fuera de una nave y hay un desperfecto, se llenó de sedimentos o hay que hacer un mantenimiento, entonces tendríamos que cerrar el paso del agua por esa nave y eso haría que el agua que se transporta aguas abajo se reduzca a 0, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, si son 2 naves y hay que hacer mantenimiento a una de ellas, simplemente cierro la compuerta que va a esta nave y por esta otra nave sigo dando el servicio, sigo transportando caudal, ¿de acuerdo? Y mientras que a este le hago mantenimiento, luego termino el mantenimiento, abro la compuerta y ya sigue funcionando, ¿no? Y puedo pasarme a hacer el mantenimiento a la otra nave, ¿no? Por ese motivo mínimo deben tener 2 naves, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes acá, el agua viene, en esta zona que es el desarenador se decanta y luego viene sale por estos vertederos ya de manera más limpia, ¿no? Esta es otra vista del desarenador convencional. Acá ven ustedes, este es el canal de conducción y este es el ancho. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 naves está formando este desarenador y para cada nave tiene su transición, ¿de acuerdo? Ustedes ven cómo el agua se pasa de un canal de una base menor a una mayor y de esta manera se diseñan estos desarenadores, ¿no? El agua ingresa por este movimiento, viene por acá, luego cae a este vertedero y sigue por este canal, que ahora vean ustedes, el canal que sigue a continuación está techado, ¿no? Y es lo que debería ser, ¿no? Porque ¿de qué vale que ustedes pasen el agua por un desarenador y aguas abajo sigue un canal abierto, ¿no? En la cual los efectos del viento, la misma gente puede hacer que caiga material nuevamente en el canal y el funcionamiento del desarenador queda en nada, ¿no? Vean ustedes en este caso, después del desarenador, acá está, este canal que está aquí está techado, ¿no? Entonces al menos eso me garantiza que el agua que ingresó acá ya no va a entrar más sedimentos que puedan incrementar la cantidad que ya fue eliminada con este desarenador, ¿de acuerdo?
El desarenador, ven ustedes acá el río, con toda seguridad este desarenador tiene una compuerta que va a descargar y va a derivar las aguas con sedimentos hacia este río, ¿no? Hay un conducto que acá no es visible, pero la limpieza de estas naves, recuerden que estas naves van a depositar sedimentos, quiere decir que hay que limpiarla periódicamente, mediante unas compuertas que se abren, el agua sale a gran velocidad, porque esto va a tener una pendiente fuerte, y el agua va a ir de vuelta nuevamente al río, ¿no? Entonces de esa manera se limpian estos desarenadores, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que ahora sí acá nos quedamos, esto ya lo vemos en la tarde. Yo espero al menos que me alcance el tiempo, al menos para hacer la explicación. Sí, no es mucho realmente, pero bueno, esperemos que así sea. Bien, muchachos, nos quedamos hasta aquí. Voy a pasar a colgar esta clase en el aula virtual y ya nos vemos en la clase de la tarde. Muchas gracias, muchachos. Buenos días a todos. Hasta luego.